Bienvenidos a El Angoy, tu podcast favorito sobre cultura popular, transmitiendo desde el 2014, siempre con la mejor información sobre cine, televisión, cómics y muchísimo más. Desde Lima, Perú, para todo el mundo. Bienvenidos a El Angoy, el podcast de cultura popular más escuchado del Perú. Hoy día 28 de enero del 2020, día en que Keiko Fujimori regresa a la cárcel. Bravo. Transmitiendo desde, Magdalena, hasta la puerta de la carceleta de mujeres, donde Keiko en este momento debe estar sufriendo mucho. Y somos Javier Martínez, Sol Univaso, Daniela Margot, Alejandra Bernedo, Michael Calderón y Carlos Berteman. Y como saben, y como imaginarán, estamos muy contentos porque Keiko ha regresado al penal, pero también tenemos que comentarles que nosotros llegamos gracias, al inefable Gordo McVicious, que no va a ir al penal, pero que tiene algunos méritos que Alejandra va a describir. ¿Qué méritos tiene el Gordo McVicious que ustedes no conozcan ya, amigos? Además de ser un sobreviviente de la vida, de ser una persona que ha resistido todos los embates que una persona, animal o cualquier tipo de criatura podría pasar. A esas alturas el Gordo McVicious también es un héroe de guerra, de la guerra de vivir. Gordo McVicious también es especialista en desarrollo y diseño de páginas web. Él te puede asesorar en todo lo que tú necesites. Si es que tienes tu emprendimiento para el licenciamiento de software también, él es capazo. ¿Cómo contactar al Gordo McVicious? Por si acaso su negocio se llama Tecnostore, no Gordo McVicious. Así que puedes contactarlo a través de nosotros. Espérense, hay gente que sí me ha preguntado, me han dicho que han estado googleando Gordo McVicious. Qué malo. Y lo más gracioso es que les ha aparecido Tecnostore. Está enlazado. Hay un hashtag Gordo McVicious. Oye, pero está bueno. Si funciona lo de Gordo McVicious, háblenle al Gordo McVicious. Puedes saludarlo con confianza como Gordo McVicious. Ubícalo como Tecnostore. Y puedes, si quieres, nos mandas un inbox y te contactamos con él. O puedes mandarte con todo, menos miedo, a escribirle a contacto@tecnostore.p. Contacto@tecnostore.p. Gordo, contéstame el correo, por favor. Ya ves. Oye, pero Paga qué el mala Netflix. pinta le dejas al... el Gordo es chamba. El Gordo chamba hasta cuando le hacen diálisis. Así que de verdad, él es... No, sí, eso me consta. Que cuando está, Pero contéstale el correo. Pero contéstame el correo igual, por favor, Gordo. No, lo que pasa es que en Ya van 2 semanas, Gordo. Lo que pasa es que de repente le están haciendo una diálisis muy larga. Tú sabes que sus riñones... O sea, ¿tú te imaginas lo La que tienen que... amplitud de los riñones. ¿Tú sabes lo que tienen que... Todo lo que tienen que filtrar? Es un No, huevo. me imagino, porque por ejemplo, cada vez que le escribo al Gordo, le digo, oye, Gordo, tenemos que ver esto. Sí, no, pues salgo de la diálisis. Y digo, ala, o sea, Sí, ayer no estaba saliendo y anteayer también estaba No, le hacen interdiario. Es que Por por eso, Dios. pues, siempre está... En la diálisis. siempre está en la diálisis. No, lo que pasa es que una persona con la Tres condición... veces a la semana. Claro, con la condición del Gordo tiene que ir a diálisis bien seguido, pues, ¿no? Sí, sí, claro. Claro, o sea, porque sus riñones creo que están al 5% o algo así. Entonces, pues... Tampoco seas tan 5%. exagerado. Pues. Yo lo estoy matando, no seas mal. No, creo que sus riñones sí están al 5%. No creo. En todo caso, pregunten al Gordo McVicious. ¿En qué porcentaje están los riñones del Gordo McVicious? Es el nuevo meme. Está tu riñón, tus riñones. Ya, además, no se olviden de que otro auspiciador que tenemos, todos nuestros auspiciadores tienen temas de peso. Como por ejemplo, el Gordo Hans de Funático Store. Si no tiene el Gordo antes, no califica como tienes que auspiciador. ser- de Claro. Navidad. No, el Gordo Álvaro de Audiopost. Exacto. Pero, el Hans es un proveedor de vicios. Mientras que el Gordo McVicious se encarga de hacer las cosas para que tú puedas trabajar, Hans se ocupa de lo demás. Tú eres Para que lo gastes. Claro, él se encarga de que gastes tu dinero en aquello que te hace feliz. Tus hobbies, tus pasiones, tus series favoritas, todos terminan en un puto Funko de vinil. Hans Sí. te lo consigue. Y te consigue además polos, gorras, demás memorabilia de las series y productos nerds que se puedan ocurrir. Todo Tú- original, ¿ah? Así es. Tú solamente busca Funático Store en Instagram, en Facebook, y les escribes. Ellos te van a responder diciéndote si lo tienen, si eso que tú estás buscando lo tienen, o cuándo te lo pueden conseguir.
Además hay un descuento del 5% para todos los fans del Langoy. Tienes que decir, hola, soy fan de Langoy. Así es. Porque si no, el Gordo Hans no te va a dar el descuento. Y bueno, y además estamos grabando en AudioPost. AudioPost es un estudio dedicado a dar soluciones de sonido. ¿Quieres sonar decentemente? Ven a AudioPost. ¿Quieres sonar bien? Ven a AudioPost. Los últimos, ¿cómo se llama? Los últimos programas de Langoy. Bueno, ¿ya cuánto tiempo que estamos grabando acá? Como unos meses. Dos meses aproximadamente. Más o menos, sí. Sí, los últimos programas de Langoy hemos estado grabando acá y el sonido ha mejorado considerablemente, porque no solamente tenemos, bueno, los equipos, la estación de sonido a nivel profesional, sino que además tenemos un ingeniero de sonido dedicado, que es Cristian. Si ustedes vienen a grabar AudioPost, si ustedes contratan los servicios de AudioPost, tendrá un ingeniero de sonido, que es algo que por lo general resuelve los problemas. Ustedes escriban a correo@audiopost.com y pregunten y escríbanle pues a Felipe o Álvaro haciendo su consulta sobre podcasting, o al teléfono 619-4545. sí, En el mail te olvidaste decir .com.pe. cierto. De nuevo entonces. Es correo@audiopost.com.pe. 619-4545. Así es. Y por supuesto también estamos muy agradecidos a nuestros Patreons, y como Anderson no está para leerlos, me ha dado a mí la batuta para poder mencionarlos. Y estos son nuestros Patreons: Alfredo Injoque Vicente, Alfredo Pinedo, Arturo JL, Carlos Quevedo, Celso Celaya Valvé, Christopher Hernández, César Campana, Daniel Infante, Daniel Ocupa, Daniel Peñalosa, Diego López, Duilio de la Mota, Eduardo Condoriquispe, Erika Quicaño, Giving a Hunt, Gorky Pacoricona, Jesús Celestino, Jorge Luis Sandoval Ancó, Pedro Rivas Ugaz, Roberto Bustamante, alias El Morza y Walter García. Muchas gracias a nuestros Patreons. Y con esto damos un pequeño airecito y regresamos para las noticias. Hemos vuelto con las noticias. Esta semana hemos tenido un montón de noticias, han pasado un montón de cosas, pero para evitar tirarnos un montón de rato vamos a usar solamente tres. Nosotros vamos a hablar de tres cosas que han pasado. Una de ellas es jodidamente triste, que es lo que le ha pasado a Kobe Bryant, que es este basquetbolista histórico, bueno, al que yo desconocía. A quien sorprendentemente Carlos no conocía. ¿Cómo lo vas a conocer? Nunca había escuchado su nombre. Y acá, esto nos ha indignado más que la propia noticia. Era como, Sí. ¿quién es Kobe Bryant? Era Sí. como que tú no sabes quién es Kobe Bryant. Claro, o sea, porque justo lo que poníamos de ejemplo. O sea, tú, ¿cuántas veces has visto golf en tu vida? Nunca. Nunca. Pero Tiger Woods lo conoce todo. Claro. O sea, Claro. no puedes haber Claro, visto sí. tenis en toda tu vida, sabes quién es Roger Federer o Rafa Nadal. Ya, él es Exacto. el equivalente Federer, para... sí yo, Rafa Nadal, lo he escuchado más. Pero, Ya, pero has escuchado pero has ellos, escuchado sabes su quiénes nombre. son ellos. Ya, mira, yo Lo puedo mismo ver, es de con repente Kobe he Bryant. escuchado el nombre de Kobe Bryant en algún momento, pero no sabía quién es, ¿entiendes? Ya, claro, claro. Ya, el rollo es que como normalmente cuando la noticia es sobre algo que no me llama mucho atención, la ignoro, ¿no? Ahora, lo que yo no puedo ignorar es que la noticia es horrible. Lo que ha pasado es espantoso. O sea, es un hombre que estaba yéndose con su hija en un helicóptero privado para Su helicóptero. Sí, era un helicóptero privado para llevarla a que ella llegue a tiempo a su partido de básquet con sus amigas, que me parece un hecho súper lindo, ¿no? O sea, un padre moviendo todo para hacer que la hija pues llegue a tiempo. Bueno, también un padre súper privilegiado, ¿no? Pero, Sí, pero, llega para llevarla a que, además la hija siguiendo el camino del padre, todo, Sí. me parecía súper súper paja, y la desgracia, ¿no? Me recuerda un montón a la desgracia de, ¿cómo se llama? Del dueño del Leicester, ¿no? Que también cae con el hijo, ¿no? Claro, No, y- perdón, no cae con el hijo se queda El hijo se queda, claro, que es el actual dueño, creo. Ujú. Y es curioso porque justo él, una de las cosas que él siempre contaba cuando termina su carrera basquetbolística hace un par de años, es de que él, después que terminó su carrera, él dijo, periodo sabático, no quiero saber nada más de básquet. No quiero ver básquet, estuve 20 años en esto, no necesito verlo.
Y él en casa resulta que su hija le decía, oye, ven a ver el partido conmigo. Y él decía, pero no, ven a verlo conmigo. Y se dio cuenta que en su hija tenía alguien que le pudiera tomar la posta, el relevo, como que redescubrió el básquet ya retirado, algo que no pensaba hacer. Y no solamente se empezaron a involucrar como padre e hijo, sino que vio en ella la oportunidad de seguir agarrándole el gusto a algo que había sido su profesión durante 20 años. Claro, porque debe ser jodido, o sea, trabajar en el básquet, ¿no? O sea, en cualquier deporte. Claro, en lo que sea durante 20 años y decir voy a seguir viéndolo, ¿no? Claro, o trabajar en lo que sea, en lo que ha sido tu hobby, y después retirarte, jubilarte y ya no verlo igual, ¿no? No, y justo en estos días recordaban entrevistas que le hacían y hay una que a mí me queda mucho, que es donde, una que fue con Jimmy Kimmel y él le dicen, oye, cada vez que estoy en la calle me dicen, ¿por qué no tienes un hijo? Alguien que te tome la posta, que siga tu legado. Y la hija decía, oye, pero si yo estoy acá, o sea, no necesito un hijo varón para seguir su legado. Y él decía, sí. O sea, mi hija va a ser basquetbolista profesional, yo la voy a apoyar, ella es la que va a seguir todo lo que yo... Sí. Efectivamente, de las 4 hijas ella era la que estaba realmente interesada en hacer una carrera profesional en el básquet y se ha perdido un valor bien grande porque ella de verdad le estaba metiendo todas las ganas y tenía todo el apoyo de su padre, que es uno de los más talentosos que puedas encontrar en el mundo del básquetbol. Y en las últimas temporadas, en los partidos que Kobe estaba lesionado, llevaba a su hija a primera fila y le explicaba las jugadas. O sea, era el segundo técnico de los Lakers, pero para su hija eso me pareció bravazo y me pareció... Es más, él entrenaba el equipo en el que jugaba su hija. Él financiaba el equipo, pero me parecía bravazo porque en ESPN, bueno, que agarraba la transmisión de Estados Unidos, siempre que veían a Kobe con su hija, le dan cámara. Y eso me parecía bien chévere para el tema de todas las chicas que quieren ser basquetbolistas. Claro, la manera como puedes impulsarlas, ¿no? Y siempre estaban estas preguntas tontas de, oye, ¿por qué que no tienes un hijo varón que siga tu legado? Y él decía, no, él ya lo va a seguir, o sea... No, y él era desde que se retiró fue un impulsor muy fuerte sobre el tema de la WNBA, que siempre ha tenido como que sus taras, ¿no? Y él siempre decía, hay pocas, obviamente, por el momento, pero él decía, yo creo que hay 4 o 5 jugadoras que perfectamente podrían jugar en la NBA. Y siempre hablaba de ellas y decía, el día que reciban una chance, podrían hacer la transición y podría ser algo histórico, ¿no? Y estamos hablando además de... Espérate, eso sería muy, pero muy paja, y sería complicadísimo para vender, pero sería alucinante. Claro, y él visualizaba, estas 4 chicas sí pueden hacer la transición, no necesitan, no va a ser muy traumático para ellas, para el talento que tienen, para el puesto en el que juegan, no tendrían un contacto físico que les impediría competir contra personas mucho más altas. El básquet es un carajo. Hay posiciones en las que no tienes tanto roce, en las que básicamente, además el básquetbol, lo que son gigantescos, claro, el contacto es penado, entonces no es como jugar fútbol en el que tú puedes empujar con el hombro y se penaliza, y lo pueden pasar por alto. En básquet, en realidad el mínimo contacto que te impida realizar la jugada, lo cortan. Entonces, salvo que seas un hombre grande queriendo chocar con un hombre grande, hay jugadores pequeños que pueden perfectamente jugar básquet. Y las jugadoras de la WNBA obviamente son más pequeñas que los de la NBA. Sexual entre hombre y mujer. Exacto. Pero podrían encajar en ciertos equipos o en ciertos momentos del juego, ¿no? Y no necesitarían estar chocando constantemente con jugadores mucho más grandes. Entonces, él hablaba de ese tipo de jugadores que podrían... Sin duda, descartar que eventualmente puede salir una flaca pues súper grande. Sí, claro. Él hablaba de jugadores que ya existían. Claro, la cosa es que sea buena jugadora, no necesariamente el físico, pero sí, sería bien interesante que tal vez con esta tragedia se comience a hablar más sobre el tema que él quería, que las jugadoras entren, ¿no? A mí mi preocupación es, ahora qué va a pasar con ese equipo que él financiaba. No, es un equipo, es de un colegio que créeme que bastante recursos tenía, sino que obviamente él era como un impulsor para que se siguiera adelante. Aparte estamos hablando de un tipo que trascendió incluso el deporte. El tipo tiene un Oscar. Yo no sé cuántos atletas profesionales o postprofesionales han ganado un Oscar. ¿Él es el basquetbolista que ganó el Oscar? Exacto. Sí, exacto. Él escribió un poema sobre el básquet.
ese poema lo transformaron en un corto. en un corto. Ese corto lo hicieron debutar el día de su despedida. El día de su despedida hicieron debutar ese corto. Después este corto lo empezaron a mover, Festivales. hicieron campaña, terminaron nominándolo al Oscar y bueno, el tipo un año después de su retirada Ganó un Oscar. terminó ganando un Oscar. Ah, ya me acuerdo. 5 ya me- minutos. Exacto, 5 minutos. Se dura, llama ¿no? Que se Dear llama Basketball. Dear Yes. Basketball. Sí. Y él decía, bueno, en esta segunda etapa, porque él siempre hablaba de un segundo acto en su vida, él dice, yo lo que quiero es contar historias, ¿no? Claro, lo que pasa es que él de chico en un momento le dijeron, tú no vas a servir para el básquet. Así, se lo tiraron así, chibolo, así. Ah, oye, Y mira a dónde llegó, o sea. Es curioso la cantidad de atletas que han destacado, a los que les han dicho en algún momento, tú no vas a servir para esto, ¿no? Porque hay un forro, se lo dijeron a Ronaldinho, A los Ronaldos, pues. a los, a Claro, todos los sí, Ronaldos. a todos los Sí, Ronaldos. Si te llamas Ronaldo te van a decir que no sirves. No, a los brasileros y al portugués. le dijeron. Exacto, por eso Sí. a, No, los y- tres, A todos. y- a los tres Ronaldos. Y en el caso de Kobe, de verdad, o sea, lo suyo ha trascendido porque, por ejemplo, en Estados Unidos hablar de lo que se dice Mamba Mentality Ah, sí. o sea, cualquiera te puede entender. Él Mam- le ¿qué? decía, a él a él le decían Black Mamba. Black Mamba, sí. Black Mamba, ya, o sea, obviamente por las serpientes, Ya. ya. Por obviamente los venenosos que eran sus disparos. Entonces él siempre hablaba de la mentalidad del Mamba, que era si fallas 3, al cuarto va a entrar, que siempre hay que seguir intentando, si te dicen que no puedes, sigues intentando hasta que salga. Entonces él siempre fue como un impulsor de ese tipo fue una especie de gurú para mucha gente. Y mucha gente, digamos que adoptó esa manera de pensar y tú buscas entre actores, músicos, otros deportistas y siempre te van a hablar del Mamba Mentality, ¿no? Y en Estados Unidos también hay una generación de jóvenes un poco adultos, que siempre tienen un juego. O sea, no sé si has escuchado que cada vez que alguien quiere tirar un papelito a la basura dice Kobe, Ah, sí. porque era el típico de la narración que mencionaran su nombre. Entonces tú tiras un papel a la basura y dices Kobe. Kobe. No, Kobe. Kobe. Sí, Kobe. Su nombre era Kobe. Su nombre era Kobe. Ahora, también estamos hablando de una persona que, como también han salido en muchos reportajes últimamente, o sea, como toda persona ha sido contradictoria. O sea, él en la década de los 90 también enfrentó acusaciones de violación, con la que tuvo que llegar a un acuerdo extrajudicial con la víctima y casi aceptar de que la relación no había sido consensuada, ¿no? Justo hoy día leí un artículo de The Guardian que me parecía bien bacán, porque decía, o sea, si uno decide recordar a una persona por todo lo bueno que hice, que sea por una decisión y no simplemente por poner debajo de la alfombra aquellas cosas que pudo haber hecho equivocadas en su vida, que tienes que igual ponerlo en la balanza. Si decides en la balanza que todo lo bueno pesa más que lo malo que puede haber hecho, genial, pero no puedes dejar de pensar que en algún momento esa persona pudo haberse equivocado o pudo haber hecho algo que puede haber sido considerado un delito. ¿No? Claro, pero es que el rollo es que una violación, o sea, una violación No es una equivocación. no es una No, equivocación, es un crimen horrible. por ejemplo, pues, ahí ¿no? se dio algo feo el domingo, porque la que contó esta historia, que es una periodista bien destacada del Washington Post, revivió mediante un tweet su Claro, puso su artículo. puso un link de un artículo de Daily Beast, que era un resumen del caso. No, y pero pusieron el del Washington Post y Claro, es que la chica trabajaba en Washington Post. claro, Y ella puso el link y la suspendieron. la suspendieron, o sea, Suspendieron. eso sí me pareció, pucha, oye, no puedes suspender a un periodista por decir la verdad. Claro, o sea, ha pasado algo grave, pero igual esa noticia ya se sabía. Es como cuando despidieron a Rosa María Palacios por decir que ¿cómo se llama? Que Humala no era un come niños. O sea, sí me va a ocurrir que en algún medio te quieran evitar, ¿cómo se llama? Que muestres un lado de alguien en el momento en el cual no es considerado correcto mostrarlo, ¿no? Es la mentalidad de la mordaza, ¿no? Siempre va a Sí. existir. Bueno, Para mencionar una cosita, que el documental de Kobe, Dear Mr. Basketball, está musicalizado por John Williams. Sí, exacto. Y también hoy día Anderson nos pasó unos datos, era de que Kobe ha estado ha hecho un comercial dirigido por Robert Rodríguez, Sí, por de Robert Nike. Rodríguez. Era de Nike, sí. Sí, y Spike Lee hizo un documental sobre él. Bien interesante. Spike Lee sobre Kobe. Sí, Sí. sobre Kobe. Puso
no es perchero, sino como un micro cuando estaba jugando y va un montón de cámaras alrededor en un juego para ver desde la perspectiva del jugador, una cosa así. Oye, ahora me pongo a pensar que con la tecnología que existe y esas cámaras deslizantes, que ahora Las de cable. las cámaras son muy pequeñas, pueden deslizarlo a la altura del jugador, pueden hacer transmisiones realmente épicas. Bueno, Sí, en pero realidad Si es que los no les- deportes si es que- gringos yo creo sí. que están a años luz en comparación a los deportes del resto del mundo en cuanto a Totalmente. transmisiones, ¿no? Sí. Ah, sí, O claro. sea, casi puedes no hacer solamente, un... No solamente las transmisiones. Y yo estoy leyendo, hay un medio gringo que se llama The Bleacher Report. ¿Ya? Yo normalmente veo más medios europeos de deporte por el tema de que son ¿cómo Porque se son llama? más hipsters, obviamente. No, porque por el tema del fútbol. En Estados Unidos no se consume fútbol. No, Sí, pues. Ya, y y el rollo es que ahora Bleacher Report está sacando mucho de fútbol y sus coberturas son alucinantes, porque ponen gente a hacer crónica, Sí. hacen Bleacher artículos. Report de fútbol es alucinante. Sí, sí. Están Tiene llevando mayor calidad y están mayor llevando, análisis. Ahora, lo de las cámaras, donde verdaderamente ves cómo mejora tecnológicamente es en la NFL, es alucinante. ¿Ah? Sí, sí. O sea, ahí es donde de verdad, bueno, también son unas cámaras grandes que están por cable, o sea, en la NBA sí me gustaría ver si hay esas Bueno, en cámaras. la NFL esa es la de fútbol americano, ¿no? Sí, claro. No, vecinos esos mastodontes chocan esas cámaras. No, una vez en un Super Bowl se cayó una de esas cámaras, Sí, se cayó. en pleno partido. Maña. Felizmente no le cayó a nadie. Felizmente no le cayó a nadie. Ya, la siguiente noticia Cineplanet. 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 Y es Pucha. bien es grave, es grave, o sea, Es grave, es grave en dos sentidos Sí, bien particulares. En resumen, A ver, el ¿de resumen qué va? es, CNET lanzó una nota de un reporte que habían puesto en una web que siempre ponen cuando hay filtraciones, diciendo que se habían filtrado los datos de clientes de Cineplanet. Ya. ¿Qué datos eran? Todos tus datos. Todos, ya. ¿Cómo, todo- cómo por tú eso. estás cuando vas a hacer... Claro, quiero por hacer eso, socio cuando Cineplanet? todos son más o menos. A ver, yo Toda como tu cuenta. usuaria, por ejemplo, yo como usuaria tengo mi nombre y apellido, Tu dirección. mi dirección, aunque yo creo que no he puesto mi dirección. Tu Ya, mail. pero Está el mail y está lo que creo que es más sensible, Tu que es DNI. información de tarjetas. Tu DNI No. también. Ya, todo lo menos más tu tarjeta. sensible es el DNI. ¿Qué Ajá. pasa? Ah, y el DNI Ya también. dijeron que las tarjetas sí han estado criptadas porque no estaban Cifradas. todos los números. Es verdad que solamente de las tarjetas, porque eso sí me preocupó, estaban los 4 primeros o últimos dígitos, nada más. Sí, O sea, sí, no sí. se veía nada Sí, más, no no se se veía. sabía nada Ya, más de ya, eso. ya. El CBC, Acá hay el una cosa- CBC no estaba Ah, eso sí tampoco, es importante. se grababa. Ya, El problema es el DNI. Ya, vamos por partes. Punto 1. Si ustedes saben, alguno de ustedes ha manejado alguna vez una pasarela de pagos, funciona así. Todo tu dato de tarjeta de crédito, salvo unos dígitos, siempre están cifrados. No se dice encriptado, se dice cifrado. 2, el número de seguridad, el CBB. CBC. ¿Ah? CBC. Sí, el CBC. Nunca se queda en el servidor. O sea, nunca está en el servidor. Siempre es un número que lo ingresas y lo coteja. O sea, nunca está en la pasarela, sino que lo ingresas y lo coteja con la aplicación de Visa o de Mastercard. Y la aplicación te dice es correcto o no, pero nunca se queda. Nunca se queda porque ese número es un número de seguridad. ¿Ya? Lo grave es ¿cómo se llama? Lo grave verdaderamente es que se quede tu DNI, tu nombre asociado a tu DNI, porque la aplicación de Cineplanet sí guardaba todos tus datos asociados al DNI. Oh, no. Es que el problema viene de que tú para hacerte socio Cineplanet ¿Se entiende ese DNI? tienes no, o sea, Tu usuario es o tu sea, DNI. pues claro, Claro. El tema no, tú vas a cualquier sitio o club, Cinemark, cualquier vaina o otro cine o otro complejo, ¿ya? O tarjeta bonus, ¿ya? Conectan tu DNI con un número de tarjeta, ¿ya? En cambio Cineplanet no, Cineplanet lo que hace es tu número de DNI es tu número de socio. Exacto, Ya. exacto. O sea, Exactamente. Ya, y eso es lo peligroso. O sea, ellos han dicho todo este tema de las tarjetas de crédito y lo peor es que no han sacado un comunicado. Apenas salió de lo de CNET, yo lo tuiteé y lo empezó también a ver la gente de Periosmart. Ellos preguntaron a Cineplanet, no les respondieron. Yo estuve hablando con Gianmarco del portal, me dijo no me responden y de ahí de la nada, recién en la tarde, serían 3, 4 de la tarde, Gestión lanza una nota
con 2 párrafos que le había contestado la encargada de marketing de Cineplanet, diciendo que todo como que era una prueba, algo, una tontería, de verdad. Mintieron. ¿Ya? Claro, mintiendo. No han sacado comunicado hasta ahora, y en Twitter se pusieron a contestar a cada uno, o sea, en vez de lanzar algo grande, a cada uno que había dado la información del hackeo. Sí, y no han dicho, o sea, en todo lo que hablan ya de este tema del CBC, de las tarjetas, pero no hablan del tema primordial, que es el tema del DNI. Ya, mira, lo que hay que hacer, ¿cómo se llaman estos? Es que felizmente Cineplanet, ¿cómo se llama? Si ellos dicen de que está cifrado, es que su pasarela debe ser una pasarela de tránsito nomás. Entonces, si tiene una pasarela de tránsito, en realidad, pues, casi todo lo hace Visa. Pero ¿Qué quiere decir que sea una pasarela de tránsito? Que la pasarela, o sea, que lo único que hace este Cineplanet es hostear la pasarela de pago. Ya, para luego acceder a donde sí están los datos de que sí ya, consumen voy a tu pago. voy a tratar de ser un poquito más claro. El problema no es la pasarela, el problema es que el hacker ha llevado los datos, números de documentos y números y nombres completos. O sea, está bien, por eso estoy yendo. Base de datos. Tiene tu identidad. Ya, tienen tu identidad, pero te voy a decir una cosa, todos tienen tu identidad. Ese es el problema. Ahora, ¿quién la tiene? Porque nosotros sí, o sea, igual no sabemos del todo quién la tiene, porque si bien decimos yo le he dado mis datos a, no sé, a solamente mis cuentas de banco, o a los bancos a los que yo elegí, finalmente, claro, igual Uber también tiene datos tuyos, igual un montón de otras plataformas los tienen, y dentro de las cosas y los términos que tú aceptas, estás aceptando que ellos puedan manejar esos datos que tienen de ti para poder usarse en otros fines más allá que el servicio que te están brindando. Por ejemplo, cuando tú le entregas por ejemplo, por dar un ejemplo muy básico, cuando tú le entregas a Facebook tu información para sacar tu cuenta, y luego utilizas el Facebook ID para poder asociarte a algún otro servicio. Claro. En teoría, Facebook, ese otro servicio, por ejemplo, digamos, Dialpad, ¿ok? Está usando, ¿cómo se llama? Está apareciendo como una pasarela de tránsito. Es decir, lo que hace es hostean una instancia de autenticación de Facebook para que Facebook le diga, sí, esta persona es quien tiene que ser, y ellos hagan una copia de los datos básicos para, ¿cómo se llama?, para loguearte, ¿no? Claro, pero a partir de... Pero mi punto es eso en teoría es seguro. En teoría, Visa es más o menos seguro. En teoría. ¿Y Mastercard? O sea, las pasarelas de pago. O sea, en teoría las pasarelas de pago en general son más o menos seguras porque las han hackeado tantas veces que han tenido que ir fortaleciéndose con el tiempo y utilizan pasarelas así de tránsito en los cuales en realidad lo que hacen es colocar un cascarón web para que ellos coloquen su módulo, ¿no? O sea, para que jalen su carrito. Ahora, el rollo con Cineplanet es que definitivamente su herramienta era súper primitiva, su herramienta fallaba más que escopeta de feria y todo el mundo tiene los datos que solamente debería tener RENIEC. Claro. Por eso también esos datos también los puedes comprar ahí en Wilson. Hay dos problemas con lo de Cineplanet. El ataque fue el 23 de enero. Y esto se ha dado a conocer ayer por CNET y la otra web, no me acuerdo cómo se llama. CNET ha hecho CNET en español tradujo todo lo de la otra web y se conectó con este pata que había descubierto el hackeo. Y el otro problema es que todos los datos de Cineplanet estaban en un servidor público. No privado. Ese es el otro problema mayor. Eso es como darle darle una torta de jamón al chavo para que la cuide. Ya, o sea, eso es lo grave, o sea, ya que el tema se haya estado protegido, el tema de las tarjetas de crédito, débito y el CBC normal, porque es un tema ya de las pasarelas, pero el tema es que las personas que han hackeado se han llevado los datos de un huevo de peruanos y nosotros sabemos gente que al poner que te piden datos, pones todos sus datos. Por ejemplo, o sea, yo, por ejemplo, en el app de Cineplanet, cuando entré a cambiar el password, yo nunca había puesto mi dirección ya, y me habían puesto que estaba en Amazonas y no sé en dónde más.
Y otra cosa es que cuando ya se hizo mucha bulla en redes, Cineplanet se bajó su servidor, porque ni el app ni la web te servían. Y habrán estado así unos 20 minutos y luego la gente recién ha podido cambiar los passwords y no se sabe en qué va a terminar. O sea, sí hay gente metida en tecnología que sigue viendo qué más ha podido pasar. Claro, porque básicamente la posición de Cineplanet ha sido ojalá que nadie se entere. Claro, Sí, Cineplanet claro. pensaba, o sea, La alfombra. ha sido el 23, o sea, y lo han sacado como que si hubiera sido una prueba de ellos. Es vergonzoso. Pues. Y bueno, y finalmente, la tercera noticia de la noche es... De hace unas horas. La más feliz de todas. Puta, sí. ¿Alguna noticia feliz deberíamos tener? Porque mira, no vamos a hablar de las elecciones porque una vez de que tengamos los resultados oficiales del Jurado Nacional de Elecciones, podremos sentarnos a hablar del tema con calma. Ahorita, todavía no. El programa para cuando llegue el Congreso de... Sí. Ahí vamos a hacer un programa. Ya, metieron presa a Keiko, de nuevo. Otra vez. De nuevo, Así sí. es. Ahora, una hay una jornada cosa... larga, una audiencia larguísima en donde Keiko recién llegó en la tarde, pero empezaron leyendo los testimonios de algunos testigos protegidos, otros que sí dieron su nombre completamente con la intención de colaborar, en los que incluso ellos decían, por supuesto, sí, yo he firmado estos documentos como aportante, pero yo no he aportado nada. Quien ha estado detrás de todo esto es Jorge Jaime Yoshiyama, que básicamente lo que había hecho durante todo ese tiempo era, justo si ustedes se mandan a escuchar los testimonios, todos tienen siempre dos formas, o sea, dos relatos que coinciden entre los como 90, que eran, o Yoshiyama se les acerca porque son alguien de confianza, con quien ha trabajado, con quien ha estudiado en el colegio, en su fiesta, la fiesta de la reu de prom del colegio de Roosevelt. Llega el pata y les dice que si no quieren ayudarlo, ya que está trabajando con Fuerza Popular, en firmar como aportantes, porque el dinero que está ahí, en fin, todos asumían que era de él, o que era, como él decía, de unos empresarios que están donando mucho dinero, pero como no quieren que figure su nombre, entonces están buscando a alguien más que firme. Lo único que necesitaba era su firmita. Entonces la gente, por la confianza que le tenían, firmaban, y a algunos les decía como, puedes donar si quieres 100 soles, pero vas a firmar como si donaras 15.000 soles, qué sé yo. Y así fue sistemáticamente yendo tras una y otra persona en busca de estos famosos El aportes. pitufeo. Exacto, ese es la palabra, o el término exacto. Ya pues, y ahí lo tenemos nosotros. Y lo de Keiko, bueno, pues no tiene arraigo laboral. Y tú comentabas que además tampoco tiene ¿qué? Arraigo domiciliario. Y arraigo de domiciliario. Ahora, la sentencia ha sido larguísima y justamente hoy día en varios grupos de WhatsApp en los que estoy, siempre había alguien que preguntaba, ¿no puede leer solamente el dictamen final y no leer todo? No. Ya, y el rollo es no, la respuesta es no, en efecto. Y la respuesta es no, ¿por qué? Hay tres motivos fundamentales. El primero es porque tiene que haber transparencia en el proceso legal. Así es. Entonces si tú, o sea, amiguito, amiguita, cuando tu vieja te sacaba la mierda cuando eras chibolo o te castigaba, siempre te decía por qué, ¿no? ¡Has roto el jarrón! ¡Has envenenado al perro! ¡Botaste la comida a la basura! Ya. Eso es lo mismo. Solamente que, bueno, pues la cosa es mucho más grande y es muchísimo más grave, ¿no? Entonces, tienen que decirle a Keiko que, bueno, pues que por qué la están mandando de regreso, cuáles son los fundamentos. ¿Por qué? Porque han habido dos abogados que han estado presentando la causa, presentando un montón de hechos, presentando un montón de descargos, y cada descargo, cada hecho, cada prueba debe ser contestada dentro del dictamen. Sí. Entonces, como es una causa inmensa, porque es una causa inmensa, o sea, millones de ardillas se han quedado sin hogar viendo esa mierda impresa ahí. Pucha, ¿qué tales rumas de papeles? Sí. Impresionante, ¿ah? Ya, y Bestia. bueno, y más allá de eso, lo que tenemos que... Estoy pensando en esos pobres practicantes que han estado cosiendo ese expediente. Sí. Yo me acuerdo de mis tiempos de practicante cosiendo expedientes en una oficina horrible, polvorienta en el Poder Judicial. Ya, todavía, en ese entonces no usaban impresoras, usaban máquinas de escribir, era horrible esa mierda. Ya, tienen que hacer... detallar todo, detallar absolutamente todo. A mí me parece que el dictamen del juez es bien preciso, he escuchado casi todo el dictamen, Sí. es demoledor. Ver la cara de Loza, así que estaba destruida,
Sí, no tenía palabras. No Sí. tenía palabras. Y normalmente Loza no es precisamente alguien que se calle, ¿ah? No. Claro, puede decir tonterías, pero habla. En cambio, ahí estaba ya en Derrotada. el mutismo. Exacto. Estaba derrotada. Ver a Loza derrotada también es una cosa divertida, Sí. porque en serio es una persona... Desagradable. Sí, aunque tengo que admitir dos cosas. ¿Ah? Uno, tiene un montón de desparpajo legal, ¿no? O sea, es capaz de seguir con todo en contra, ¿no? Ujú. Y dos, es súper meticulosa. O sea, porque en serio, o sea, la flaca ha contestado cada una de las imputaciones de la fiscalía, bien o mal, pero les ha contestado, ha trabajado todo, o sea, al ritmo de una fiscalía súper, ¿cómo se llama? En forma, que es la de Pérez, ¿no? Sí. Ahora, otro detalle más es el tema de la transparencia. Bueno, ya dije el tema de transparencia, el tema del el dictamen final, que ha sido que ven que en realidad Keiko no tiene el arraigo, pero por sobre todas las cosas, ella, teniendo la capacidad de demostrar más arraigo, por ejemplo, comprando una casa, teniendo algo, no lo ha hecho. Teniendo un marido que tiene bienes raíces, que se encarga ¿cómo se llama?, de bienes raíces, no haber conseguido un ajato, teniendo el dinero. Pagar $1,600 de alquiler mensual durante 7 años, cuando con esa cantidad de dinero tú ya podrías haber asegurado pues. parte de la hipoteca de una casa. Entonces, definitivamente, pues a Keiko le da 15 meses, con la condición, el juez ha pedido que en ese tiempo la fiscalía ya haya ejecutado la causa. Presentado en 2 meses haber presentado la acusación, en 5 meses haber iniciado, tener la etapa preparatoria, y en 10 meses tener ya el dictamen. Ya, ahí es donde yo hago de abogado del diablo. Porque justo una de las cosas que yo me acuerdo se le discutía a Pérez y a Vela era de que ellos decían que para febrero ellos ya podían tener el caso armado y presentar la acusación formal. ¿Ya? Entonces, no me acuerdo en cuál entrevista fue. Entonces le decían, si la vas a tener en febrero, ¿por qué pierdes tu tiempo en enero? Porque estás perdiendo energías y tiempo en presentar un pedido de prisión preventiva cuando en febrero, cuando ese tiempo podrías usarlo en terminar de armar el caso, en febrero presentas la causa y ya no se va por 15 meses, sino se va por 36. Porque ya presentaste la acusación y si el juez te da la razón porque tienes los argumentos a favor, no necesita ya la prisión preliminar de 15 meses. Entonces, esa es la parte que yo personalmente no termino de entender de todo esto. Es decir, se pudo haber optimizado mejor y esa es la parte donde yo, por ejemplo, como te digo, jugando abogado del diablo, podría darle un poco la razón a aquellos que dicen que se quedaron picones con ¿cómo se llama? Con la deliberación del Tribunal Constitucional. Ya, Entonces es que como con la sangre en la herida dijimos, no, ¿sabes qué? Primero la terminamos de encerrar y después terminamos de armar el caso. Ya, yo creo cuando que pudieron haberlo hecho en paralelo en todo sí, caso. yo creo que eso es lo que ha pasado. Que les ha llegado altamente que el Tribunal Constitucional libere a Keiko, porque entorpece su trabajo, ¿no? Y yo espero honestamente que en marzo, porque no va a ser en febrero ni cagando, Sí, no, ya no es imposible. No va a ser. que en marzo abran la causa y bueno, pues que Keiko... Yo tengo una sospecha, que al final el caso de Ramírez, de Ramírez con el tema de la DEA, va a terminar implicando a Keiko y de repente, o sea, no me sorprendería si durante el proceso termina deslizándose una acusación adicional involucrada con tráfico ilícito de drogas. Pero creo que igual las puedes ir sumando así Exacto, hayas las puedes. presentado la Sí, por eso te digo, acusación. pues, No es que cierras la acusación y ya no puedes entrar No, más por eso casos, te digo, o sea, la pues puedes durante ese alimentar. proceso se vaya deslizando dentro del legajo una acusación por tráfico ilícito de drogas o por algún delito vinculado al tipo penal, ¿no? O sea, una causa subalterna, no sé. No me sorprendería que ocurra. Y es más, no me sorprendería que que los fiscales estén buscando joderla por ese lado, porque al final son más años, ¿no? Sí, claro. Son más años y se cumpliría, pues, y acuérdense que otro detalle más,
Kenji también está por entrar en causa penal en estos días. Ah, sí, me había olvidado por completamente de eso. ¿Ya? O sea, tendrían a dos Fujimoris, a tres Pero, Fujimoris. ¿por cuál de los casos? ¿El de los congresistas que le pagaron por lo de PPK o por Por lo el de- audio, ¿no? ¿Por ese? ¿Por cuál de todos? Creo que es, creo que es por lo de los almacenes. Por los almacenes. Ah, ya. Pero él está investigado por los almacenes. O sea, yo me acuerdo Sí. que le hicieron el roche, pero Creo que sí. Pero como los almacenes no estaban a su nombre y era socio minoritario, no sé si lo terminaron. No recuerdo si terminó la exactamente por acusación. cuál de las dos causas. Bueno, si es por lo de ¿cómo se llama? Por lo de los audios, igual son por lo menos 10 años porque eso es ¿cómo se llama? Tráfico de influencias, ¿ah? Sí, Sí, claro. claro. Son 10, 12 años, ¿ah? Es fuerte, ¿ah? Bueno, terminamos con las noticias. ¿Había alguna noticia más? No, creo Además de que Juntos por el Perú no pasa, por Giles. Pucha. Y que No va a Abel pasar. Gil Bonio está llorando en redes sociales después de negar que Sergio Sáez, querido amigo de Langoy, exista. ¿Supiste, no? ¿Qué? Gil Bonio. ¿Gilbonio? Ubicas a cómo se llama Abel Gil Bonio, ¿no? No. Abel Gil Bonio es un militante de Juntos por el Perú. Ah, ya. Ah. Es uno de los ya. patas que más defendió el pacto de Verónica con Cerrón, el pacto de la vergüenza. Ah, ya, ok. Ya, Sergio Sáez lo ubicas. Sí. Ya, Sergio Sáez, que es arqueólogo y que todos acá podemos dar fe de que existe, de que Ya. existe físicamente, que existe como persona. Sí. Bueno, él empezó a hablar de él como si fuese una cuenta troll. Lo empezó a tratar como una cuenta troll y como si fuese la cuenta troll de alguien que él conocía. ¿Ya? Ya. Y cuando todo el mundo le dijo, oye, este pata es un arqueólogo de San Marcos, todo el mundo lo conoce, ya, el pata dijo, bueno, entonces que mande una foto, pues. Qué huevón. Porque para imbécil, Gilbonio, ¿no? Bueno, es Gil. Es Gil. Pues es bien Gil, o sea, tiene Es Gil. la identidad de Gil. Y bueno, pues, Ay, también las cuentas de Frepap, que están que se pelean entre ellas para ver quién es la verdadera. No, todas son Curwen. Sí. Todas son Curwen. Estoy Todas seguro que son todas son Curwen. Curwen. No, pero hay una original. Parecía el meme, Frepa. de Spider-Man, él Ay, conversando el con Spider-Man Curwen. con su Spider-Man. Sí. Sí. Sí, yo creo que Curwen... Curwen se autopromociona siempre, ese es él. El arroba Frepa 1989, No, ese es el creo. original. No, No, Frepa Perú no. es- 1989 es el original. no, a ver. Y ellos están diciendo que la de Frepap Perú, Perú, es esa la es de es la Curwen. Es la de Curwen. Curwen. La de Vamos a 18.000 personas chequear. es la Bamba. Sí. Claro. Es eso, exacto. Ya, La la de- 18. bueno, ahora debería tener 19.000 fácil. Pero sí, o sea. Bueno, terminamos con las noticias. Ahora 21.000. Termin- Cada día creciendo más, cada hora. Como en las elecciones. Que- No, porque el otro, 1989, se ha puesto a discutir de una manera absolutamente casi troll. Y la gente decía, ¿y quién es? Y Curwen también etiquetaba a esa cuenta, a 1989. Bueno, ya a estas alturas del partido, yo solo sé que si Curwen está involucrado, Uf, sí. La que tenga el Bueno, check será la el- original. De verdad, el Frepap sí puede fregar al que está haciendo eso con su nombre. O sea. Ah, Pero los yo no creo denuncian. que Frepa viva en la... En esa dimensión sí, o tuitera. sea, Twitter. Ah, no, claro, pero lo que voy que ellos Podría, si quieren, podría. le pueden meter un juicio a Curwen por usurpación de Identidad. identidad. Más o menos, porque Podría. en realidad son una identidad política. Y bueno, le pueden meter entonces, al que Están sujetos a parodia. Dice, cuenta paródica, se acabó. Claro, si pones parodia. Sí. Claro, Te como Claro, de Smart repente, Beteta. de repente lo Como máximo el que podría toma ser por el uso del logo, dos. ¿no? O sea, el del logo original El de del Frepa. logo. No, No, no hombre. dicen que es que no dicen que es parodia. es No, que por ellos eso te dicen- digo. O sea, lo máximo por lo cual le podrían hacer rocha a cualquiera de esas cuentas. legalmente. Legalmente es por el uso del logo de No Frepa. sea, ¿no? porque, Bueno, no sé, o cuando sea, lleguen al porque Congreso están- no sé qué le van a hacer. Porque están hablando como si fueran Ellos, realmente claro. ellos. Claro, ¿no? pero los mismos, o sea, los En ningún mismos, momento la dicen misma que- gente de Frepa ha dicho que ellos no manejan Twitter. O sea, ellos, los ganadores de las Bueno. elecciones, conferencias Ah, de prensa, bueno, han dicho, sí, pues, nosotros no claro. tenemos Twitter, creo que solo manejan un Facebook y nada más. O sea, Sí. ellos en redes sociales no viven. Vamos a ver qué entonces- pasa. Sí, bueno. Exacto. Vamos a ver, vamos en a ver. marzo tendremos ese programa. Ya, y también es sintomático del Perú, ¿ah? Porque si las elecciones fueran solamente en Twitter, mira se cómo ganan estaría elecciones conformado el en redes Congreso. Ah, pues. Claro, o sea, Ya se Chabelita ganan- estaría en el Congreso. Claro, en el mundo, Gaela. en el mundo real está el Frepab. Entonces, Y Antauro. y qué Antauro, mal. o sea, el Y mundo Antauro. real es muy UPP está diferente a Twitter. peligroso. Sí, sí. Qué Por eso te bestia, por eso te Antauro. asaltan en la esquina. Listo, regresamos
Con el tema. Así es. Y aprovechamos para recomendar que escuchen a nuestros podcast amigos, Dos Viejos Kiosqueros con Gerardo Manco, Hablemos con Spoilers de la página de memes Hablemos con Spoilers, Wilson Podcast con El Pelao Gamer, Cultura Parallax con Junior Martínez, The Amulet Club, el podcast de lucha libre, Por favor cállennos con Renato Amati León, Nación Combi con Caño, Hans y Eric, BGM Podcast, el podcast sobre soundtracks de José Miguel Villanueva, Desangeladas Criaturas, el podcast sobre poesía con Catalina Subirana y Escoria Rebelde, el podcast sobre Star Wars con Gonzalo Torres. Hemos regresado y este programa va a ser sobre cosas de guerra. Bueno, No, cosas de guerra, no. Esto es guerra. pelas y series de guerra. Esto es guerra. Leones versus cobras. Sí. Ah, está disfrazado de león, ¿eh? Películas, series de guerra, pero además queremos, para hacer un poquito distinto, porque además, mira, el tema de las películas de guerra, las series de guerra es tan Sí, grande, tan amplio. es tan amplio, que primero que lo vamos a delimitar a los últimos años, ¿ok? Luego que vamos a tratar sobre los grandes temas en vez de hablar de las grandes películas. O sea, porque en todas las películas sí me pasan cosas que son repetitivas y tocar esos grandes temas, las grandes preguntas. Y bueno, va a ser el primero de una serie de programas. O sea, haremos más programas sobre películas de guerra porque, advirtiendo, no vamos a hablar de Apocalipsis ahora, no vamos a hablar de Pelotón, no vamos a hablar de Nacido el 4 de julio. Aunque la verdad me picaría la lengua de hablar de... El demasiado corto, Alucina Julio, que hasta tremendo. podemos meter a Forrest Gump en películas de guerra. Día de la Podríamos Independencia. ¿Ah? Día de la Independencia. También. Peliculón. Películas de Todas las de Godzilla son películas de guerra. Batalla en Los Ángeles es de guerra. Películas. Películas series B de Marcianos guerra. al ataque. De Películas de guerra. Sí, Película serie B de guerra. mira, sí, pues es cierto, ¿no? O sea, y bueno, y terminaríamos hablando incluso de Los Siete Samuráis. Es una película de guerra. Bueno, ya. Buenísima. Terminaríamos hablando de, ¿cómo se llama? El Samurái Fugitivo como una serie de guerra, ¿no? La Porque son película las- de Tom Cruise como samurái también. Forrest Gump es una película de guerra. Sí, pues, sí. Pero bueno, para no estirar el chicle, vamos a limitarnos a las películas que hablen sobre conflictos, ¿no? Ah, la parte bélica. La parte bélica de la guerra. Eventualmente haremos más programas sobre puntos especializados, ¿no? Específicos, ¿no? De repente hacemos un programa sobre Rambo, Sí. sobre toda la saga Rambo, ¿no? Me parece Película buenísima. bélica. First Blood es una tremenda película y yo gran no la relato. recuerdo tanto, pero Es ¿Cuál la, fue es la primera primera, Rambo? pues, claro. No, Qué claro, no, malaza, o sea, sí la he visto, pero cuando estaba en el colegio no la he vuelto a ver. Recuerdo que me gustó. Sí. Dilo más cerca del micro para que se siente el entusiasmo que le pusiste al Sí, aso. porque que se oiga. Se puede que haber perdido. Sí. No, pero es que la vi en el contundente. colegio, pues no la volví a ver. Es que en ese entonces me caía mal Silvestre de Stallone, hasta que ya más grande vi de nuevo Rocky. Uf, Y la primera Rocky es brutal. Sí, las claro. primeras dos Rocky son increíbles. Y Balboa es genial. Creo que salvo la 4 y la 5, todas las Rocky son buenas, ¿ah? Sí. Bueno, nos estamos yendo a Rocky, Sí, pero- que hay que regresar a las Pero- películas bélicas. Sí. de Pero guerra. sí, Regresamos a las pero balas Rambo es muy y a buena. los Y cañones. Rambo es un gran relato del soldado cuando regresa de la guerra y no sabe qué hacer con todas sus habilidades. Claro, Pero y un poco aparte fuera cómo la del sociedad lo sistema. trata como basura también, ¿no? Ujú. Ya, hablando de los momentos para ahorita, a mí me parece chévere tocar el relato del primero. A ver, si arrancamos con dos películas más o menos recientes de un director realmente brutal como Eastwood, Sí. ¿no? Hablamos de Cartas de nuestros padres y Bandera de nuestros padres. Las Banderas de nuestros Bandera de padres nuestros y padres Cartas de Iwo y Jima. Cartas Carta de Goya, Sí. está haciendo un remix. Sí, estoy haciendo cómo se llama la edición abreviada de las dos, Sí, ¿no? O sí. sea, ya, más allá de que no son las mejores películas de Eastwood, Yo creo que Carta sí. A mí me gustó. Ya, Cartas, Cartas- ¿ah? Sí, Cartas puede que esté Cartas entre las es mejores una de películas de las Eastwood. grandes películas de Clint. sí, Lo que ya. pasa es que tienes mucho para Pero las escoger. contemporáneas. Sí, en todo ese es el caso. problema. El problema con Eastwood es que es un tipo con una filmografía tan grande y tan buena Sí. que es un género en sí mismo.
Sí, exacto. Ya, pero el rollo es... A mí lo que Eso me- se llama cine de autor y todos los directores de autor son un género en sí mismo. Sí, definitivamente. Ujú. Pero el rollo con Eastwood, con estas dos películas, es que tocan temas bien interesantes que no se suelen tocar en las películas de guerra, aún las contemporáneas, que son las consecuencias de la versión oficial, que es en la de las cartas No, esa es en la bandera de en nuestros la bandera de nuestros padres. Sí. La bandera de nuestros padres, porque básicamente la película, la anécdota es más o menos sencilla, es decir, esta foto súper tradicional de los soldados Poniendo la bandera. poniendo la bandera en eso había sido en Iwo Jima, ¿no es cierto? Sí. Poniendo la Sí. bandera de Estados Unidos, levantándola, y que terminó convirtiéndose esa foto en una especie de arma publicitaria para lo que era la posición de Estados Unidos sobre la guerra. Y básicamente la película trata de los soldados que formaban parte de ese batallón, que levantaron esa bandera y cómo los querían básicamente usar, ¿no? Los querían usar como Stunt publicitario. nada Sí. más que para eso, ¿no? Ujú. Y cómo fueron cayendo en desgracia porque ellos mismos se dieron cuenta no solamente de la charada, sino de que también se dieron cuenta de que al regresar su vida pasaba a ser absolutamente Anodina. nada. Exacto, era no solamente anónima y anodina, sino que ellos no tenían ninguna participación de todo lo que quería generar su propio país publicitariamente En base a ellos. en base a ellos, ¿no? Al final quienes habían arriesgado la vida eran ellos, ¿no? Y quien estaba sacando el profit eran otros, ¿no? Exacto, y los hacen vender bonos, no se preocupan por su salud mental. Bueno, es un tema muy fuerte en la película, el tema de la salud mental de los Que en esa soldados. época no se veía tanto tampoco. Exacto, O sea, es que no era muy era- relevante, pues, no. ¿no? Y la salud Es mental más es un reciente. tema, bueno, que tampoco se ve ahorita, ¿no? O sea, Bueno, la ahora salud- más fuerte, pero... No, claro, a lo que me estoy refiriendo es que la salud mental es un tema que los estados en general deberían tomar mucho más en cuenta, Ah, por supuesto, Y claro que- sí. no solamente con los soldados, con los civiles, ¿no? No lo toman en cuenta. Y bueno, pues ahí tienes un montón. Esta película lo ejemplifica, ¿no? Abandonas a tu gente, la gente que ha arriesgado la vida por una guerra en las cuales ellos no querían estar, porque nadie quiere meterse en una guerra voluntariamente, a menos que seas un psicópata. Bueno, en la Segunda Guerra Mundial muchos se metieron voluntariamente a la guerra. No, claro, pero, O pero sea- pero ya víctima de la propaganda, pues, ¿no? Ya. Exacto, el tema de la propaganda era tan fuerte que, a ver, de por sí el americano siente mucho eso, el de defender a su patria. Ellos no tienen en la cabeza tanto el yo voy a morir por mi patria, sino el yo voy a matar por mi patria. O sea, tienen Ah, eso, sí, claro. desde chiquitos lo forman así. Entonces el Sí. tema, todo este tema promocional, panfletario, es como que, y sobre todo en una época donde no podías contrastar opiniones. O sea, Claro. en la Segunda Guerra Mundial es como que no tenías con quién más decir, no tenías una contraparte o contrapartes lo suficientemente fuertes como para que te dijeran, ¿sabes qué? Estás peleando una guerra que no es O tuya. sea, ¿no? aparte que en esa época puedes decir que no estabas de acuerdo de la traición a la patria. Y era Sí, otro contexto sí, también en claro. la Segunda Sí. Guerra, Ah, ¿no? sí, O sea, completamente diferente. probablemente, salvo por la manera como acabó, es probable que en ese momento, para cuando Estados Unidos se involucra en la guerra, en realidad a Estados Unidos le pegaban por no involucrarse. Sí, Porque hasta que pasó había Pearl dejado que Harbor. pasaran demasiadas cosas, ¿no? De hecho, en esta película que es Las horas más oscuras, Claro, la de... la De de... Catherine Bigelow. ¿Perdón? La de Catherine Bigelow. No, tú No, estás hablando no. de Las horas más oscuras, perdón. Sí, la que es con Gary Oldman. Sí, exactamente. la de que hace Winston Churchill. Churchill. Te pintan como Churchill está que le ruega al presidente norteamericano, que es Roosevelt, creo, Sí. Sí. para que se meta en la guerra, y Roosevelt no quiere porque el Congreso no lo deja, ¿no? Pero ojo, Roosevelt quería meterse a la guerra. El Él Congreso. trató, o sea, fuera de la película, él trató de ayudar mucho a los aliados, pero el Congreso no lo dejaba. como Exactamente, dices. O sea, porque el pueblo americano no lo dejaba, no querían meterse a otra guerra, no querían estar en otra guerra. Después de la Primera Guerra Mundial, terminan pésimo Estados Unidos y no quieren participar en otra. Pero Pearl Harbor... Y de ahí les gustó, Y ya, creo, pues, ¿no? Porque y ya ahí les participan gustó. en todas hasta la que Bueno, no lo le llaman. cre- sí. gracias a la literal. Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se volvió la primera potencia, ¿no? Claro, es que toda Europa quedó hecho mierda, y ellos ganaron todo por lo que fue default. carajo. Sí, pues claro, sí, pues. Ganaron por walkover. Claro. Y es una de las cosas que me parece estupenda de cómo se llama, de Cartas de nuestros padres. Bandera de nuestros nuestros padres. Bandera siento. de nuestros Tengo padres el y problema cartas con- de Iwo bandera de Jima. nuestros Últimamente los nombres se me cruzan de la manera más miserable. Estas dos películas
Ahora, la versión japonesa, ¿Qué es Cartas de Iwo Jima? que Cartas de Iwo Jima, Es bien interesante. una de las cosas que recuerdo que me gustó mucho es que yo en ese momento cuando la estrenaron, yo tenía muy posicionado mentalmente a Eastwood como un tipo muy facho. Exacto. Y esta película no solamente no tiene ningún elemento así panfletario, porque no es nada panfletaria. Es absolutamente No, no es respetuosa. Lo que a mí me sorprendió, porque sí me sorprendió, es que es absolutamente respetuoso, perdón, con una cultura que probablemente el mismo Eastwood no entienda. Exactamente. Sí. O sea, Sí. ¿cuán cercano puede estar Eastwood a cómo funciona el estilo de vida japonés, la ideología de los japoneses? Y sin embargo, tú ves la película y perfectamente la pudo haber firmado cualquier director Asiático. oriental, asiático, Sí, ¿no es sí. cierto? Ya, yo no sé si tanto, no conozco tanto el cine asiático tampoco, Ujú. pero yo creo de que es ahí donde nace, en esa película es donde nace Gran Torino. Probablemente, sí. Mm, O sea, hay una cuestión de yo dudaría, respeto. pero vamos que para casos prácticos puede ser. Pero expon tu punto, ¿en qué sentido? En el sentido de que es ahí donde él puede haberse, digamos, ¿no?, interesado en la diferencia, ¿no? Ya, entre claro, ok. entre culturas que están tan lejos que hace que la comunicación se base en cosas muy mínimas, ¿no? Ujú. En cosas muy mínimas, porque sí, de hecho yo puedo imaginar a Eastwood con dificultades para comunicarse con su equipo, porque el estilo de dirección de él es justamente hablar mucho con los actores, con los que están para darle indicaciones de sensaciones para que ellos hagan todo el resto. Porque no es un director así, pues, muy Armonioso. no, es un tipo que le gusta que los actores desarrollen mucho, pues, ¿no? Los deja muy libres. Pero les da indicaciones, le dice, quiero que tu actuación se sienta de esta manera, que se note esto, les da un armazón y los deja por libres, ¿no? Sí, y una de las cosas que, por ejemplo, en el caso de Cartas de Iwo Jima, me llamó mucho la atención es no solamente el tema del respeto con lo que era la cultura japonesa, sino porque yo me acuerdo cuando vi la película dije, vamos a ver qué hace Eastwood con este material, ¿no? Hay una cuestión compasiva incluso, ¿no? Obvio. De simpatía con el enemigo, porque finalmente yo estoy seguro que para la manera como ve Eastwood el tema de los conflictos, sobre todo en lo que está en Estados Unidos, siempre va a tirar para el lado de Estados Unidos. Es Obvio, Eso es sí. justo lo Sí, que claro. Es imposible, quería ¿no? decir, Sí. que a Eastwood se le ve un director que siempre va a poner en alto el sentimiento patriótico de los americanos y sobre todo en guerra, pues. Exacto, y acá pareciera que lo recogiera, pero para el lado japonés, Claro. es decir, no terminas de ver Cartas de Iwo Jima pensando, pucha, estos japoneses eran malos, qué Sí. bueno que No los te los gringos... no te los pinta como la propaganda gringa que... Exacto, los pintaba. yo Sí. personalmente, antes de ver la película, lo que esperaba era eso. Decía, estoy seguro que Eastwood va a ser Yo también. una buena película, pero va a ser una buena película en la que los gringos son buenos y los japoneses Claro. son malos. Yo Una creo que gringada. iba justo Sí, lo que- una lo gringa, que- una buena gringada. Yo creo que iba justo la idea Sí. que decía Carlos del tema de cómo nace el tema de Gran Torino y de mezclar la cultura americana y japonesa en esa película, porque tú ves en... Ojo, antes de que alguien nos vaya a corregir en los comentarios de Langoy, estamos conscientes que en Gran Torino son gente de Vietnam y de Laos. Claro, ¿ok? pero Los Él se Hmong son- refiere a conceptos, Sí, sí, no sí. puntualmente Claro. O sea, a los No, es que países. hay gente que Sí, sí, sí. comenta. Sí, viene a comentar, a decir sí, se equivocaron en Sí, esto. ya, se no todos los olvidaron de chinos son esto. iguales, no Recapitulo todos los y japoneses digo son que pone nuevamente a dos sociedades que han estado en guerra. Exacto, sí. O sea, Estados Unidos estuvo en guerra con Vietnam, todo el mundo sabe qué pasó, y tú ves la película y está balanceada, o sea, de cómo trata tanto a los norteamericanos como a No, a estos vietnamitas, y que también, bueno, son generación nueva nacida en Estados Unidos. No, o sea. está claro, te refieres a Gran Torino, ¿no? Pero, Sí. pero es algo, Sí. pero es algo muy curioso de Eastwood como director, ¿no? Es decir, tú cuando piensas en Eastwood como persona tienes una imagen Un muy... tipo facho. Un tipo, Sí, claro, o recontra, sea, absolutamente Conservador. Del Pero team, tú ves su sus películas y sombrero, en no. realidad no No. sientes eso. Ahorita estaba pensando en Francotirador, por ejemplo. Y Sí. Francotirador Cuestiona De mucho. todas cuestiona maneras, cuestiona un francotirador. montón de cosas por las cuales tú ves entrevistas o has visto participaciones públicas de Eastwood
a favor de esas cosas que en las películas, en sus películas cuestiona, ¿no? O sea, pareciera que, y me parece excelente que estuviéramos hablando de dos personas, ¿no? La persona pública y el artista. Y el artista se hace las preguntas adecuadas, se hace las preguntas correctas. Y esa vaina me parece genial, porque mira, tú dices francotirador. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en una película que no tiene nada que ver con la guerra, que es Sully. Ya. Ya, en Sully, él coloca la parte de que normalmente en Eastwood tú te imaginas que él siempre va a estar a favor de la autoridad, ¿no? Por la manera como él pinta todo, ¿no? Sí. Pero sin embargo, acá él te hace una película del oeste con un viejo piloto, ¿no? Un tipo que te dice, hice lo que pude y mantiene su stance, su posición, para demostrar que hizo lo que pudo en contra de la autoridad. Que es algo que es un tema que tú normalmente vas a pensar que Eastwood siempre va a estar, ¿cómo se llama? Que va a ser muy jerárquico, ¿no? Por el tipo de persona en que se ha convertido, ¿no? Entonces yo, sí, pues es cierto, pues el cine de Eastwood parece que lo hiciera otra persona. Sí. Sí, la verdad es que sí, porque sus comentarios políticos dejan mucho que desear. Bueno, ahora, eso lo hace más paja todavía, ¿no? Porque te demuestra que como artista es más, ¿cómo se llama? Tiene mucho más que Es ofrecer. bien un duales. constructor de relatos, porque como se nota, y eso es lo que acabamos de mencionar también, cada uno de los directores construye el relato de su propio país cuando hace cine histórico, pero él hace una especie de mediación, que es justamente cuando construyes este relato, tratas de entender el relato del cual vas a hablar y a partir de allí, en lugar de sentar solamente tu posición, estás tomando una posición de como que de los personajes o de lo que tú vas a tener en esa ficción, y ese es el plus que le da Clint Eastwood, y no netamente, únicamente la parte autobiográfica de su sentir como norteamericano. Que eso es algo que se debería hacer, bueno, no todo el mundo lo hace, pero sí es parte de lo que se construye en un trabajo cinematográfico o de lo que es escribir un guión, y acá me parece que es súper notorio. Yo recuerdo que vi Cartas desde Iwo Jima cuando era bien chibola y no pensé después, cuando vi las otras películas de Clint Eastwood, que fuera de la misma persona. Y es curioso porque, por ejemplo, yo en general siempre he pensado que el discurso que algún director pueda tener en alguna película, en alguna obra, en realidad no invalida la obra. Es decir, Claro. si tú quieres ser absolutamente fascista en tu obra, en realidad la obra puede ¿Como ser Griffith? buenísima. ¿Perdón? Como Griffith. Como Griffith, Claro, claro, claro. como El nacimiento de una nación, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, tú piensas en... estamos hablando de un clásico, ¿ya? Como Rescatando al Soldado Ryan. Rescatando al Soldado Ryan, o sea, seguramente, yo estoy seguro que Venga. cada vez que Sí. algún chibolo entra a la armada, se la ponen. Por supuesto. Porque es absolutamente... Es Ah, un canto. sí. Es Y un por canto. Eso sí no es la he visto, panfletario. Es Por eso no panfletario. la he Es visto. totalmente Tienes que verla, de panfletario. todas Es maneras. Pero es una panfletario. gringada. Me Pero es como opongo. cuando hablamos hay de un buen pero fanservice, tienes ya que es ver igualito, eso, ya. tienes que verlo. En el caso Salvando al Soldado Ryan, no, nada de eso evita que sea una gran película. O sea, sí que sea solamente- una gran, no solamente es una gran eso. película a pesar de eso. Exactamente. Exacto. Ya, ok. Es- Y tiene es- una sección de introducción, los primeros minutos. Dicen que es uno de los mejores Uf. que hay, ¿no? No, los Sin primeros embargo. minutos son horribles. Son horribles. Es son- que la batalla de Omaha fue horrible. No, pero es que yo recuerdo la vi en el cine. Yo también. En el cine cuando la estrenaron, Ah. y yo estaba súper incómodo. Era espantoso. Y decía, Spielberg no puede estar haciendo esto. ¿Dónde está Sí, la gente E.T.? que se daba- ¿Dónde está se daba la E.T.? vuelta, pero a mí me pareció bravazo. Spielberg tiene sus cositas que te hacen sentir Pero incómoda. sí, Sí. como dice Michael, esa es una película, más que todo yo le veo fanservice para el ejército norteamericano y para los que aman la milicia norteamericana. O sea. Sí, pues por eso yo también cada vez que Pero la es buena pasan, la película. cada vez que O sea, la pasan, sacas el- esto de contexto y es una película alucinante. Ya, le daré Claro, una y es oportunidad. curioso porque es cierto, tiene un discurso muy fuerte a favor de Estados Unidos, la hermandad, o sea, todo ese tema está muy, muy, muy presente en la película porque es la parte discursiva de la película, pero es algo que digamos que contradice mucho lo que terminas viendo, es decir,
En la película, poco más, es que sí lo hace, te pone la bandera de Estados Unidos y somos lo máximo. En realidad sí hace eso, Ay. pero lo hace después de ver cómo todos sus jóvenes terminan destrozados, Claro, con medio cuerpo, sin brazos, sin cabeza, sin rostro, Perdidos. masacrados absolutamente, Esa y es la guerra. yendo a Cuando- una guerra en la que saben que están yendo a morir, ¿no? Porque Claro. los que van adelantito saben que Cuando- no van a sobrevivir. Cuando conviertes a un tipo como un profesor de colegio en el sargento más badass, porque tiene que salvar a estos chibolos, pues, ¿no? O sea... Y luego está la unión de los... y Vin los- Diesel, ¿no? Haciendo un papel en el cual... Vin Diesel. Es bueno. En el cual dice más de 3 palabras. Bueno, era El Vin Diesel. era pre-Toretto, pues. Claro, Preto Reto, sí. Era pre-Toretto. Sí, cuando todavía no era tan fumón. Oh. No había la familia todavía. No había Sí. familia. El detalle es importante, por ejemplo, a mí, que me gusta un montón esta película, como en general me gusta Spielberg, ya, pero esta pela, una de las cosas que me parece más paja es que es súper clásica. La narrativa es, o sea, tú dices que es ¿de qué año es? Es del 98. Sí, el 98, pero tú dices que mundial, esa del película es de mundial. los 60, yo te creo, ¿ah? Salvo por la parte sangrienta, porque en los 60 no hubieran No, no, mostrado, no, 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 ni no cagando. le hubieran hecho así. Las nubecitas de sangre fueron geniales. No, hay un momento que yo hasta ahora recuerdo como un momento más incómodo de mi vida en una sala de cine, es cuando el pata está, ¿cómo se llama? El protagonista está en el agua, ¿no? Y el agua se empieza a volver roja. Ah, sí. Y luego hay un trozo de, ¿cómo se llama? De cuerpo, cuerpo, humano, una sí. pierna o un brazo ahí flotando. Un Y torso el tipo ahí, lo creo. mueve así para poder llegar a la... A la Y orilla. yo estaba súper incómodo, súper incómodo. Yo me acuerdo de la parte donde él agarra el del brazo a uno de los que estaba en el piso, le empieza a arrastrar, ves una explosión y de pronto ves que solamente está arrastrando la parte de arriba del cuerpo. horrible. Ah, Tienes eso- que verlas. Eso, pero Sí. eso me hace acordar a 1917, más bien. Claro, Ahí- pero Pero él es llegó más primero. primero. Claro, Sí, él ya, es- bueno, es como ya. que la película que te muestra antes el horror. Salvando. Exacto. Es que ya vi todas las otras películas de horror, así que esta va a ser un poco menos. Pero ya, lo voy a ver cuando el gordo pague Netflix y pueda verla en Netflix. porque- Gordo. Gordo, En pague orden, ya. Netflix. Primero paga el Netflix y de ahí me contestas el correo. Las dos cosas que tienes que hacer mañana miércoles. Sí. Ah, man, Ya. ya, que lo mío va a ir el Issues. último, ya. Ya, Pague el Netflix para que pueda ver Salvando ya, al Soldado. Una película mucho más amable, muchísimo más amable. Oye, porque podríamos agarrar acá de excusa de cómo se llama, hablar de Band of Brothers. Ah, verdad. Es que Ahí nace. era casi un díptico. Y pues, ahí o sea, nace Band of Brothers. Exacto. Claro, O sea, justamente. el éxito de Soldado Ryan animó a Spielberg y a Tom Hanks, que habían hecho antes esta serie From the Earth to the Moon, que era Uf, HBO, genial esa serie. Sí, HBO es haciendo una- es una geniales muy buena series como serie. siempre. Y de ahí Sí, hicieron sí, Band of Brothers, ¿no? Que básicamente trata sobre lo mismo, 101. ¿no? O sea, sobre una ¿cómo le dicen a las estos de infantería? Pelotón de infantería, La gracias. 101, Sí, los, exacto. los que siempre te nombran en la película, pues. Exacto. A la que Es- pertenecía el personaje de Matt Damon. Exacto, entonces ahí básicamente son 6 episodios, te ponen no solamente el antes y todo lo que es lo posterior al desembarco en Normandía, ¿no? Y de ahí hicieron otra serie de Pacific, Sí. que trataba del otro Del otro lado, lado, del otro exacto, lado. del otro lado, Sí. que es bien bacán también, esa solamente Y- es de Hans. Yo solamente vi un episodio de Pacific y recuerdo que no los volví a ver más. O sea, pero no porque me haya parecido mala, sino porque simplemente no los volví a ver. Creo que No, no te cancelé el engan- no, o sea, no coincidiste con el momento que le Sí. estaban dando, sí. O sea, no era tan buena como Band of Brothers. Band of Brothers se toma más tiempo precisamente para eso, para desarrollar la parte más fraternal de Por lo eso se llama que Band es- of Brothers. Exacto. O sea, básicamente la guerra es una excusa para decirte, oye, Claro, y sí. en estas circunstancias, esta se convierte en tu familia, ¿no? Ya, o sea, hicieron en seis episodios lo que MASH hizo en un montón de, ¿cómo se llama? De episodios, sin hablar mal de MASH. Ahora, Soy muy ahora fan de también MASH. fue de las... creo que HBO empieza estas superproducciones con Spielberg, justo, y Tom Hanks con De la Tierra a la Luna, y luego con Band of Brothers, porque recuerdo que Band of Brothers la grabaron tipo cine. Yo recuerdo de Band of Brothers que cuando empezaron a decir que Spielberg y Tom Hanks iban a hacer una serie para un canal de cable, yo estaba asombradísimo. O sea, ¿cómo van a hacer esos dos una serie de televisión para un canal de cable, no?
Pero acababa From de- the Earth to the Moon, que es anterior, yo, también yo había me, sido yo me hecho. enteré de la existencia de Earth to the Moon después. Después. Ay, Sí, un sí. montón de gente la vio después. Sí. Y pues ya para cerrar el tema de Band of Brothers estaba el amigo David Schwimmer. ¿Quién? Ross. Ross. Ah, Ross. claro, claro, Shimmer. claro. Schwimmer. Shimmer, sí. Que ahí actúa bien. Es que no ¿Ah, era sí? un mal actor. No es mal actor. No era un mal Como actor. la mayoría. De hecho, ¿cómo se llama? Friends le cagó la carrera. Creo que ninguno era... No, es que ya había hecho Friends cuando estaba en Band of No, Brothers. no, Sí. pero lo que yo vi es que Lo Friends encasilló. sí le cagó la carrera Lo porque lo encasilló. encasilló en huevón. Porque Pero David él también- Schwimmer de ahí hizo de él papá de las Kardashian en... Ya, sí, El pueblo versus O.J. Simpson. Sí. Y está... Pero- Pero está ese bien. es reciente. Ya, pero Está bien, él- pero me refiero a que, o sea, ha pero tenido él chances para demostrar que no es mal Él actor. escogió retirarse de la actuación. Ah, Más bien claro. lo que él hacía era producción de Sí, él películas. está en producción. producción de series. Ah, Pero ok. también Sí. hacía la voz de la jirafa de... De Madagascar. De Sí. Madagascar, De claro, Madagascar. sí, pero eso, no es actúa. eso es una chamba de de un Igual, día igual, nada hay que más. Es una reconocer jirafa. méritos. Sí, claro. No, eso- Ya, Sí, actuación siguiente de voz. película. Para hablar de una película mucho más amable, en el 91 hicieron una película con Betty Midler y James Caan. ¡Hala! De verdad, la de los que se van a cantar a... Claro. Lo que pasa es que durante las guerras, sobre todo la Sí. Segunda Guerra Mundial, Quiero hacer un hincapié acá. Nombre ¿Qué? de la película. No solamente el nombre de la película. No, ¿Te pero has yo dado sí cuenta- quiero saber el nombre Sí, porque sí, no ya. me ubico cuál es. ¿Te estás dando cuenta que estás citando... Tú hablas del 91 como si fuera hace un par de Ayer. años. O sea, el 91 Así ya hace son 30 años. 20. 30 años. 30 años. Has pasado, o sea, Verdeman, no es que, películas contemporáneas, del 90 para adelante. No. No, En efecto. No, Verdeman. no. Ya son Ya, 29 habla- años, amigui. ¿Cómo habla de se tu llama la película? For the Boys. For the Boys. Ah, ya. Ya, For the Boys es una película súper amable. Bien cojudas eso, for the Boys. No, pero está bien. Pero está bien, porque trata de la gente que actúa Es que para... es importante, es que en la guerra Bob Hope iba al frente. Ay, pero los gringos se confiaron en la Segunda Guerra Mundial porque habían tomado parte Ahora, de Francia espera, o sea, por huevones. Sí, mandaban a pero Bob sí Hope, mandaban- ¿cómo se llama? Mandaron a Marilyn Sí. al frente. Mandaron a Marilyn. Mandaron a Marilyn, mandaron a Mandaron un Mi- montón a Mimi de Van Doren, artistas. mandaron a las Sweater Girls. Y eso ya ha quedado, y eso ha quedado ya Es una tradición. Es una tradición porque yo tengo un amigo que es peruano, pero migró a Estados Unidos y se enlistó. ¿Ya? Y Siempre hay él uno. no, sí, un momento tuvo que desaparecer redes por un tema de que la misma Army le dijo, y él no sabía dónde estaba y habían ataques. Y amigos, Claro, es claro, amigo claro. del colegio, estábamos preocupados, pero ya luego regresó a Lima y nos contó, pues no, sí, allá es una tradición que se inició hace años que van espectáculos porque prácticamente estás en la nada, estás Es un tema moral. es un tema moral porque Claro, no te sí. puedes, depende en qué equipo estés, es tu tipo de comunicación. Por ejemplo, mi amigo en un momento estuvo 5 meses incomunicado con su familia de allá que tiene un par de hijos, tiene su esposa Claro, claro, y debe ser horrible. no podía hablar con nadie. Bueno, en esta película es la historia de una pareja de cómicos. Que así, o sea, Bob Hope, imagínense a Bob Hope Sí. con alguien más. Ya. Dando ¿cómo se llama? Entretenimiento a un montón de regimientos durante la Segunda Guerra Mundial, exitosísimos ellos, después también en Vietnam, y tienen un hijo que se enlista, ¿no? Finalmente muere el hijo, es horrible la manera como muere. Ya. No Este, es tan light entonces, huevo. ¿Ah? No es tan light entonces. Bueno, la gente pues. muere en las guerras. Acá se murió solamente un personaje en la película, que es el hijo. Bueno, ya. Pero la historia es cómo esta pareja, pues, ¿cómo se llama? Envejece, o sea, siendo, ¿cómo se llama? Parte de la Armada, pero no participando en la guerra, sino siendo periféricos, ¿no? Como, Es que esos eran porque eran civiles, que Exact- iban para entretener a las tropas que se iban a morir, pues, ¿no? Exactamente, Entonces, eran- no puede estar dentro de la guerra, tiene que ser periférico. hasta que, claro, un hijo se les mete en la guerra, ¿no? La historia en sí, la historia es súper triste. O sea, la película en sí tiene ese aroma a drama de... ¿Cómo se llama este director que siempre hacía esos dramas, esas comedias dramáticas así en los 90s? Un directo, es que bien genérica tu Pucha, descripción. man, no sé, No, pero tenía creo que 3 era Rob años. Reiner. Un director que hacía comedias dramáticas en los Rob Reiner, 90 pues, era- a su Ya, Rob madre. Reiner puede ser. Claro, uno, Rob sí. Reiner o Penny Marshall. Bueno, no, Penny Marshall era más comedia romántica, ¿no? Sí, claro. Sí. Ya, Bueno, si vamos por esos lados, también podríamos mencionar entonces la lista de Schindler y las horas más oscuras. No hemos mencionado ya las horas más oscuras. Sí, las horas más oscuras. Pero la mencionamos...
No, las horas más oscuras te Obviamente. refieres a Zero Dark Thirty, la de... No. Esa es la noche más Esa es la oscura. noche más La oscura. noche más oscura, la de Gary Oldman, sí. Pero también la No, de la lista las de horas más Schindler. oscuras es la de Gary Oldman. Exacto. Ya, las y horas la noche más oscura es de es de Jessica Catherine. Chastain. Yo he dicho Ajá. las horas más oscuras. Ya, las horas Ya, más sí. Claro, Porque- oye, la de Gary Oldman, O sea, no, la de Gary Oldman, sí. puta, La vida es bella es terriblemente deprimente. La vida es bella, la vida es una bella. gran es película. Yo me peleé con mi triste. profesor de cine en la universidad Ahora- por La vida es bella. ¿No te gustó? ¿Por La qué? odié, ¿Por la qué? odié, la odié, la odié. Porque me parece la cosa más sensiblera y manipuladora Y cojuda. Por que he visto supuesto. Sí. en mucho tiempo. Es más, cuando yo veía Jojo Rabbit, cuando vi Jojo Rabbit me dio mucho miedo y las partes que menos me gustaron de Jojo Rabbit son las que me hicieron acordar a La vida es No he bella. visto Sí, de todavía hecho, Jojo Rabbit. qué crítico fue que dijo que Jojo Rabbit era La vida es bella, pero dirigida por alguien con talento. Es probable, sí. Es probable, Sí. es probable- es probable- Sí. es probable que Sí. sí. es Y probable eso, que sí. a mí no me gustó mucho Yo-Yo Creo Rabbit, que A mí no, pero, tampoco mucho. pero lo que sí es cierto es que a mí La vida es bella me pareció horrible. Es que yo la vi cuando era chica, que creo que fue un buen momento Claro. de verla, pero me dio... Yo lloré, me acuerdo que lloré al final. Yo también. Tendría ¿Qué como parece esta huevada? 14 años. Yo Ya, también, pero viejo. cinco Claro, soles. o sea, Claro, tendría Sí, como ya. 13 años. vaina sí. 14 Sensiblería años. de Esa azul, pela- de verdad. Sí, claro. Esa sí, pela sí la vi en el Claro, cine. sí. Ahora, Sí. hay que reconocer una cosa. ¿Ah? En esa película, Roberto Benigni se hizo la actuación de su Sí, vida. sí, sí, Se o sea, hizo la sí, actuación, por de, supuesto. la actuación Sí, de su vida y no ha estado a ese nivel nunca más. No, nunca más. No, nunca Porque él más. hizo un Pinocho, malazo. Malísimo. Y ahora está haciendo otro Pinocho, Por No. favor, donde es Yepeto. Ah, sí. Ah. Y es más, Me parece mejor idea. Sí, mejor idea. Lo Hay entre- como 3 proyectos de Pinocho. Sí, no, pero lo entrevistaron y él dijo que tenía que sacarse de encima el que había hecho él. Es el nuevo Y Pinocho. por eso aceptó hacer Yepeto de Pinocho. Pero se me vino a la cabeza otra película porque en realidad es la que estuvo a la par con Soldado Ryan, era la de Gala Línea Roja. Ah. Pues estamos hablando de Malik, pues. Claro, Vamos a... Esa y es sí. curioso porque ambas postularon al El mismo año. Oscar. Claro. Sí, claro. Y ambas perdieron con Sí. Shakespeare enamorado, que bueno, Por nadie- culpa nadie- de Harvey Weinstein. Esa es culpa de Harvey Weinstein, porque él hizo la manipulación Yo ahí de los recuerdo que yo vi Oscar. la Delgada Línea Roja, la vi 2 veces. Una vez cuando se estrenó y la siguiente vez la vi muchos años después. Claro, ya entré. La primera vez que la vi dije, ¿qué mierda he visto? Yo me la compré en Mambarén, en DVD. La Me gusta primera- el intro así. Los créditos del intro son increíbles. No, es que la película se decía, sí, esto es muy bueno, pero no lo entiendo. O sea, me resultaba caótica, densa. Es que claro, o sea, la de Línea Roja trata básicamente de lo que filosofan estos soldados antes de probablemente morir. Sí. Ese es el resumen de la Línea Roja, es esa. No Sí, trata o sea, de absolutamente Malik, nada. Big Malik. Sí, Malik siendo Malik y poniendo el uniforme a Exactamente. sus soldados, ¿no? Es más, Malik tiene un estilo cinematográfico tan extraño de que, por ejemplo, les dice a los actores, tú eres el protagonista y cuando están en la pantalla salen 2 minutos. Sí. O sea, ellos mismos no saben quién es el protagonista de la historia. Cuando están filmando o cuando ven la película se enteran que sus escenas han sido eliminadas. O sea, Claro, sí. él trabaja mucho así. Y básicamente lo que juega Malik en la Línea Roja es a esos pequeños momentos que son consecuencias de estar en la guerra, ¿no? Como casi sobre el tramo final. Siempre se me queda eso, la del chico, la del soldado, que siempre le manda cartas a la novia. Sí. Todo el tiempo le manda cartas a la novia y la primera carta que recibe de la novia es para decirle que ya se casó con otro chico, que ya tiene otro... Sí. que ya tiene un hijo y él se queda como... Estoy peleando acá, yo quería regresar y ahora ¿para qué voy a regresar? Entonces, ese es el tipo de preguntas que se hace Malik en general Sí. en sus películas. Y tiene un gran caso. Tiene un gran cast. Bastante. O sea, tiene un gran cast, ¿no? Es que ¿quién no quiere trabajar con Malik? Sí, es más, yo me acuerdo Mira, una vez... tiene a Jim Caviezel, Champagne, Nick Nolte, Caviezel después fue Caviezel, Cristo, ¿no? Sí, estaba Caviezel antes de Cristo. Caviezel antes de Cristo. Penelope Allen, está Adrian Brody, Ben Chaplin, George Clooney, John Cusack. Sí, es un gentón. Es un gentón. Es un gentón. Todos son Un soldados. montón de los 90. Claro, y ellos quieren trabajar porque es Malik, nada más que por eso, ¿no? O sea, la Ahora, mayoría... Malik suele sacar, o sea, a pesar de que los maltrata feo a los actores, suele sacar bastante bien, ¿no? Y es Suele- que es como que ellos mismos se exponen a eso, ¿no? Básicamente ellos le dicen yo quiero actuar contigo. Y ¿no? Malik en la guerra, pues. Es que a eso voy. Era ¿no? lo Es decir, raro. y es curioso porque a mí la Línea Roja, yo tengo unos sentimientos encontrados con la Línea Roja porque por momentos me parece una gran película y por momentos no me parece una gran película.
pero sí la terminas de ver y dices, ok, en ese contexto filosófico que siempre utiliza Malick para sus películas, es verdad lo que propone, es decir, ¿en qué contexto te puedes cuestionar más lo que es tu vida si no es en los momentos previos a perderla, Claro. como Exacto. podría ser en la guerra, ¿no? Y es usualmente en la guerra que sucede. Y exacto. usualmente en la guerra, ¿no? Entonces me parece adecuado que precisamente Malick, aparte, no sé, la banda sonora de Hans Zimmer, Uf. es también un antes y un después. Es decir, Sí. para el propio Hans Zimmer. El propio Hans Zimmer había ganado el Oscar por El Rey León y hacía ese tipo de bandas sonoras. Su estilo musical cambia con la de Gardenia Roja. Es decir, todo lo que viste después de Hans Zimmer, tanto en Inception, en Dunkerque, en Batman, es consecuencia del estilo que encontró con Malick en la de Gardenia Roja, ¿no? Bueno, hablando de Zimmer, entonces mencionemos a Dunkerque, pues, ¿no? Porque el sonido de Dunkerque, la verdad es que me dio un montón de miedo. O sea, te refieres Cuando a la la vi- música. Claro, la música, también la mezcla de sonido. Sí. Pero la mezcla de sonido de Dunkerque me pareció buenísima. Los aviones, cuando se acercan a la playa, que me dio una palta y un miedo. Y decía, puta, estos huevones escuchando esos terroríficos aviones y las sirenas, qué miedo, la verdad. De hecho, sí, Es que toda la Dunkerque parte- fue Miedo. una experiencia sensorial, porque Sí. ahí sí Sí. se trabajó todos los aspectos técnicos, pero sobre todo el de sonido, que Sí. de hecho la gente que trabaja con Nolan escapa en todo. Parece que él... Salud. Perdón. También ha trabajado con otros directores reconocidos, incluso me parece que con Scorsese, pero se trata de mostrarte la guerra precisamente no solamente como que quién toma las decisiones, sino al contrario el que la está viviendo y la vive a través de los sonidos que lo acosan, lo acechan. Los planos sonoros están súper bien trabajados y ahí también, si tú estabas en cierto punto de la sala, y lo digo porque acá no tenemos IMAX lamentablemente como para vivir la super experiencia, pero si te sientas relativamente cerquita, en cierto lugar de la salita, puedes ver la intensidad del color y puedes ver sobre todo cómo es que te inundan los ojos, lo inmenso de la vista cuando estás en el avión, o los sonidos en ciertos momentos por los parlantes que de pronto te van a hacer que hay un paneo de sonido de un lado para el otro, bien paja, que te está contando qué es estar en la guerra sin que alguien te esté especificando cómo se siente, qué están planificando, qué no están planificando, porque además Dunkerque es un episodio bien específico de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Pero es curioso, Un ¿no? turning Porque... point. ¿Ah? Un turning point, como le dicen los... Pero es curioso, yo me acuerdo cuando hablamos de Dunkerque en su momento, no me acuerdo si era un programa de Dunkerque o de los Oscar, siempre hablamos de Dunkerque como que era un episodio que en sí no era el de los más conocidos durante la Segunda Guerra Pero muy Mundial, ¿no? relevante. O sea, Muy era relevante. muy relevante, pero... Políticamente muy relevante, pero, militarmente ajá, muy relevante. Exacto, es muy Exactamente, relevante, pero eso. estamos hablando de algo así como, a ver, si lo comparas con el día D o con cualquier bueno, por episodio supuesto. así, es como que la gente no lo tiene tan en la cabeza, ¿no? Ujú. Pero la relevancia de Dunkerque también te dice que está en varias películas. O sea, hablamos de Las Horas Más Oscuras Sí, es un y es a Dunkerque. Dunkerque es del mismo año. Y por ejemplo, tú piensas en Expiación, Deseo y Pecado, la de Sí. John Wright. También en Dunkerque. También tiene una escena de Dunkerque. El personaje de James McAvoy, que lo terminan separando el personaje de Keira Knightley, termina en la guerra, ¿no? Y una de las mejores partes de la película, una de las mejores secuencias de la película es un plano secuencia larguísimo, playa de hermoso. Dunkerque, larguísimo de la viendo playa de todo. Dunkerque, ¿no? Con Bueno, es con que todos los hay- soldados. hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Y yo creo que esto va a ser muy repetitivo con los autores ingleses, que es Dunkirk en algún momento se bajó a un buen porcentaje de la población masculina de Inglaterra. O sea, fue una cosa brutal. O sea, murió muchísima gente, y es un referente obligado en su historia. O sea, a ellos sí les ha afectado mucho. Sí. Y está permeado en un montón de historias. No sé si ustedes han leído, bueno, hay un cuento famoso que se llama The Snow Goose, el ganso nival, que es una historia de un guardafaros que rescata un ganso, que ha tenido películas, ha tenido obras de teatro, ha tenido hasta un disco de Camel, que es esta banda de rock. Y uno de los puntos de quiebre es que el ganso siempre regresaba a ver al farero, ¿no? Al señor del faro.
y finalmente al señor del Faro lo mandan a Dunkirk, ¿no? Y ahí muere. ¿No? Y el ganso seguía regresando, ¿no? Seguía regresando al Faro a buscar a su amigo. Era un hachico, pero como ganso. Con ganso, así es. A lo que voy es, Dunkirk en sí puede ser no tan conocido, porque casi toda la narrativa que tenemos es norteamericana. Exacto. Sí, claro. Pero este es un episodio importantísimo, no solamente para Estados Unidos, sino también para Francia, ¿no? O sea, ha ocurrido ahí, fue una cosa tremenda. Bueno, toda la Segunda Guerra Mundial ha sido recontra importante para Francia. Sí, fue Francia la que más pagó pato en realidad. En realidad, Uno de los es bien países difícil que de más. determinar quién pagó pato más en esa Bueno, guerra. sí, pues. O sea, pagaron pato todos. Creo que los que más pagaron pato fueron los judíos, ¿ah? Ya, bueno, ya. Sí. Pero justo cuando estábamos hablando de Dunkerque, o sea, Dunkerque, en el caso de Nolan, es como... Hay gente que ha hecho la analogía con 1917, en el sentido que son películas de estilo. Es decir, Son es cierto, técnicas. te cuentan un montón de cosas, o sea, te cuentan algún episodio puntual de la historia de ambas guerras, de la Segunda Guerra Mundial en el caso Ambas de son muy Dunkerque. sensoriales. Son muy técnicas también. Pero son muy películas básicamente en las que tú vas por una experiencia cinematográfica. Exacto. No tanto, o de repente en un plano más secundario, Más en lineal. saber ¿Qué pasó? qué pasó. Claro. O sea, el que pasó es una excusa para que ambos directores te digan, mira lo que yo puedo hacer. Claro, o sea, por Sí, ejemplo, claro. en Dunkirk, toda la participación de, ¿cómo se llama? O sea, Dunkirk es un pajazo técnico. O sea, es el tipo... Porque aparte son 3 tiempos. Son 3 tiempos. Es que una corren- semana, un día y una hora. Claro, y la hora es la del avión. La hora es el avión. Sí. Claro. El momento del avión es básicamente verle el ojo nada más A Tom Hardy. A Tom Hardy. Y es angustiante, ¿ah? Ese ojo. Sí. Me hizo pensar en el ojo de Gargantúa, pero que también es de Nolan. Pero a lo que yo iba es tanto el Somme como Dunkirk te mueven, son turning points en la historia británica. Sí. Y son momentos en los cuales son grandes, Puntos de quiebre. son puntos de quiebre, pero ambos son puntos de quiebre también en la historia de, ¿cómo se llama?, de Churchill. Sí, claro. Porque en el Somme la cagó. Sí. La cagó monumentalmente, mandó a matar, a morir a muchísimos ingleses, muchísimos jóvenes ingleses, y bueno, pues ¿cómo se llama? En Dunkirk rescató a todos los que pudo, ¿no? Muchos canadienses también. La gente se olvida que Y Anzacs, canadienses y Anzacs estuvieron en la también. segunda. Y Anzacs también. Sí. Y Anzacs fácil también. hasta latinos habían también. No, pero lo que más Claro, sabían pero era gente del Canadá es Ah, sí. británico. pues, Ah, claro, colonia Claro. británica. Y también también Anzacs, que eran colonia, Sí, sí. sí. También en el día de una de las playas era para el grupo de canadienses. Y claro, también había una playa Anzac. Sí. Sí, una cosa... Qué discriminación, ¿no? ¿Ah? Qué discriminación. Y nos Acá olvidamos. mueren ustedes otros. No, lo que pasa es que Sí, es que fue así. básicamente fue eso. Utilizaron a los canadienses para probar sitios. Si es que tenían vulnerabilidad. ¿De verdad? Eso hacían Sí. Los usaban. Los ingleses, sí. Y los americanos mandaban a los afroamericanos. Y, Claro. y es más, hay Eran voluntarios. historias de que a los afroamericanos los mandaban como tropas y como los franceses no se hacían tantas bolas, con que fuesen negros o blancos o amarillos o naranjas, Sí, pues. los norteamericanos, el ejército norteamericano, el alto mando les mandaba cartas diciéndole tengan cuidado porque estos son negros, así que violan, matan, Los asustaban. Claro, sí, y los franceses les decían, "Puta, Pico judez. claro, o sea, terrible, ¿no? Terrible, o sea, Cosas de la guerra, pues. no, cosas de la gente estúpida, o sea, la guerra al final lo único que hace es exagerar, Y estupidiza a la gente. Sí. exagerar la estupidez de la gente en realidad, porque no te estupidiza más de lo que ya eres. No, pero por ejemplo hay relatos cinematográficos que son un poco más íntimos, por así decirlo. O se me viene a la mente, por ejemplo, de Hard Locker. Sí. Ah. Bueno, acá se llamó Zona de Miedo, en no sé cuántos nombres habrá tenido a lo largo de Pero Latinoamérica y España. ¿Cómo lo puedes traducir? Es que Hard Locker es la cosita esa que, Sí, que pues. llevan los Sí. soldados, ¿no? El doc- Pero, Eh, ¿cuál sí, es la entonces- traducción militar al español? No sé, es como el medallón, No, creo que es- es el tag, la etiqueta el el tag. nombre, pero... Sí, no- exacto, pero es que no sigue tiene siendo- claro. Tiene un nombre ¿verdad? militar Sigue que no sin conozco. ser español, o sea, sería Por eso. la medalla. O sea, eso nunca se ha traducido al español. Sí, Siempre pues. le dicen tag y es diferente. Claro, O sea, y no la sé cómo traducción se- del nombre ha sido algo totalmente distinto.
Sí, exacto. Entonces acá le pusieron Zona de Miedo. Sí. Pero básicamente la película trata sobre un hombre que no puede vivir sin la guerra. O sea, este tipo está en varias misiones. Todas las misiones tratan de cómo siempre su vida está al límite porque él desactiva bombas. Esa es de Renner, ¿no? No, es de Catherine Bigelow. Sí, No, pero el actor es... Jeremy Renner, claro. Jeremy Renner también sale Anthony Mackie, pues. O sea, Claro. trabajaron No claro. significa lo que me acabas de decir. Ah, ¿no? ¿Qué es? No, dice que es un término que es jerga para decir un lugar de mucho dolor y Ah, bueno. una cosa así. O sea, que si te como ponen que el- si te ponen por un- eso. No, está bien, tienes significa razón. que estás con un montón de dolor o algo te Un está casillero, sintiendo mal. casillero Sigue de- siendo una Castellano, expresión una cosa así. que Sí, es una propia expresión. de su idioma. Claro, así como eso es jerga, pues, es jerga que gringa. reprime el dolor, como estos patas que no estallan, ¿no? Que no estallan. Claro, Claro. una cosa así. Yo esa sí la pude ver en el Jerga. cine. Y ese es un relato bien presente, o sea, se puede notar incluso cuando hablábamos de Rambo, que hay una necesidad de vivir en guerra. Entonces Sí. ahí es que nosotros lo notamos también en Hard Locker. Que de hecho Catherine Bigelow tiene la otra película que habíamos mencionado hace poquito también. La noche más La oscura. noche ahora más sí, la oscura noche y no más las horas, sino la noche. Fue Ah, la única directora mujer que ahorita hemos mencionado que ha hecho alguna película de guerra también, ¿no? De las que hemos Y que ha mencionado, que nos vienen a la ganado- mente, sí. Y que ha ganado Es la Oscar. única mujer que ganó un Oscar. No, y Sí, además pues. Es la única mujer. ella básicamente es una directora de películas de guerra, ¿no? O sea, también hizo la película sobre Saddam. No, perdón, sobre. Por eso, esa es la noche La más de- la que oscura. acabamos de mencionar La que ahorita. matan a Bin Laden. Claro, Claro, la que matan claro. a Bin Laden, ¿no? Que son dos grandes películas consecutivas. Sí. Y justamente, y es curioso, ya en el caso de La de Hard Bin Locker Laden era un relato periodístico del guionista que era Mark Bowl, que básicamente lo que hacía era un periodista de guerra, ¿no? Veía cómo Y él- era la vida de estos desactivadores. de Claro, bombas. se inspiró en estas personas que desactivan y los convirtió a varios personajes en uno solo, que es el personaje de Jeremy Renner. Bueno, la película le fue también que obviamente le ganó a Avatar, el Oscar, que Gran fue mérito. uno de los mejores Oscars. Le- Es más, le- creo... le ganó a su esposo. Sí, le ganó a su ex No, esposo. ex esposo. A su Eso ex-esposo. me molestó un montón porque Catherine Bigelow tenía tanto mérito y lo vieron desde el lado más farandulero de le está ganando o de repente le va a ganar o va a perder contra el ex esposo. Mira, pero sí y toda no, una ¿ya? vaina, Porque sí. o sea, viéndolo desde, o sea, tratando de ser la abogada del diablo de nuevo, viéndolo desde otro punto de vista, es como una pequeña, dulce revancha, por así decirlo. En porque cierta forma también. Exacto, porque estás hablando de alguien que durante mucho tiempo era la esposa de James Cameron. Era El la Master Blaster de Hollywood. Y no va a Exacto. dejar de serlo si es que siguen mencionándola como la ex esposa. Exacto. Pero es que ya Entonces- no es la ex esposa. entonces- Ahora él es el ex esposo de ella. A eso voy. Entonces, mediáticamente hablando, si había un escenario donde tú podías terminar de hacer la transición y decir yo soy Catherine Bigelow y no soy la ex ni la actual de nadie más, era precisamente ante millones de personas En los Oscars. con toda la comunidad y la industria diciendo, bueno, sí, pues tú eres mejor que tu ex esposo, ¿no? Bueno. Entonces, hay una transición en la que hoy por hoy es imposible pensar en Catherine Bigelow sin pensar en una... Es más, es una de las pocas, en general, yo no solamente estoy hablando de directores, estoy hablando de directores en general, que puede hacer la película que se le da la gana. O sea, Catherine Bigelow está en un nivel en el que Sí. ella no recibe encargos. Ella No, desde ella Hard Locker elige ya. para adelante... Y elige. O sea, La Noche Más Oscura fue una película muy problemática en Estados Unidos. Uf. Fue reconocida por círculos de críticos como la mejor película del año, pero de cara a la competencia se desinfló y por un hecho muy puntual, porque la conversación fue mucho por el tema de cómo es posible que estén diciendo que los norteamericanos torturan para conseguir información. Claro. Claro, cuando era un intento de como que humanizar o aterrizar el trabajo que se había hecho. Y Pero cuando era una práctica usual, porque Claro. justamente la película lo que trata de decir, mira, ¿sabes se qué? había desglorificado todo. Exacto, y la película lo que te trata, Waterbending. la película lo que te dice es, mira, ¿sabes qué? No nos está funcionando nada, el tipo sigue haciendo lo que se da la Sí. gana, si nos vamos a ensuciar, ensuciémonos. Sí. Y la parte más complicada de todo lo que fue esa conversación fue cuando tenías autoridades básicamente, en lugar de decir, mira, ¿sabes que tuvimos que hacer lo que tuvimos que hacer? Desconociendo algo que a todas las investigaciones dejaban claro que había ocurrido, como este tema de las
de las torturas. Ahora, Y de ahí Bigelow hizo una película que sí no fue tan bien recibida, que era sobre Detroit, que es sobre... Ah, exacto, que es sobre Ya. una riada con- que era un grupo de policías que se habían metido Con en un fin, con barrio... Exacto, Claro, que se habían sí. metido en un barrio basada en hechos reales afroamericano. también. Y Es bien fuerte esa película. Es súper fuerte Yo la la vi película. y de verdad, yo no, acá creo que no llegó. No, acá no llegó. La vi y de verdad, pucha, bien fuerte y sí me hubiera gustado verla en el cine. Sí, O sea, y es el tipo de películas por las cuales te metes en problemas porque Sí. hablas de un tema muy incómodo para una sociedad Claro. que glorifica su Ahora, propio Pero parece suceso, ¿no? que Bigelow disfruta ser incómoda, ¿no? Es que eso va. Pero ella Pero es puede bien hacerlo Ella puede. también, ¿ah? Es Película. que lo hace porque puede también. Sí. Y Exacto. es como dijo acá Michael, o sea, ella es de las pocas directoras que tiene esa posibilidad de decir yo quiero hacer esto y lo voy a hacer y va a tener las herramientas, a diferencia de todas las demás, las pocas otras demás, de poder hacer eso. Pero como tú dices, incluso sobre directores varones también, que tampoco tienen ese aval, Javier. y ella dice eso justo cuando el libro llega a sus manos. Ujú. O sea, yo quiero hacer esto y sé que me voy a meter en problemas haciendo esto, porque ella sabía ya que el soldado que lo había escrito estaba en problemas y dijo, no, ya esto, y lo contó tal como se tenía que contar, o sea... Hay un algo de montón- crónica dentro de lo que ella hace. Y yo también en ese momento hablaba con amigos que también me dijeron muy bien que haya hecho. O sea, desde el día uno en que ella dijo voy a producir, voy a filmar, voy a dirigir esta película, sé que los viejos militares me van a fastidiar. Sí, porque en realidad los relatos de guerra hay por montones, o sea, hay muchas Sí, películas en contexto de guerra. Probablemente siempre lo primero que se nos viene a la mente es aquellas con las que tienen grandes batallas, hay espectaculares escenas de acción, Explosiones. porque uno piensa en película de guerra y piensa en escenas de acción, ¿no? Claro. Pero hay un Bueno. montón que hablan muchos de contextos y de cosas que provocaron estas situaciones o las consecuencias de estas Como situaciones. la última película de Adam Driver, que justamente es sobre las torturas Ah, que sí. hubo en las guerras. The Report. Ah, de Guantánamo. Report. Sí, The The Report. Report. O Claro. Fahrenheit 9/11 de Michael Fahrenheit 9/11, claro. Claro, también. También, También, pero Fahrenheit. ese es más un documental. Un documental. Es más documental que película. También Sí. se metió en problemas. Bueno, Claro. Michael Moore Es que siempre Michael se para Moore quiere meterse en meterse en problemas, problemas. meterse O sea, en problemas. el tema creo que los gringos, el escrito gringo, como que se molesta cuando se meten en la zona de la mente de los soldados. O sea, a ellos les gusta ya que la bonita... Es que tienen mucha ropa tendida. La bonita Claro. película con un montón de explosiones y donde ellos ganan, pero no les gusta cuando, por ejemplo, Eastwood hizo Sniper. O, Es que es su o gran lo de relato. o lo de Katy. Es lo que ha forjado la identidad norteamericana, la fortaleza que ellos tienen en la guerra. Y tú no puedes discutirle a ninguno de ellos que el soldado tiene algo más allá de su valor para poder enfrentarse al enemigo y matarlo como sea. Porque realmente ellos son los buenos y ellos son los valientes y ellos son los que tienen este tipo de gran coraje, que se supone que... Esto que nosotros habíamos comentado en algún momento también, me parece que cuando hablábamos de personajes de los 80s, el gran relato norteamericano, el gran héroe, el American, como el G.I. Joe mismo te lo demostraba. Ay, Entonces, Dios. es como que G.I. esta es Joe. la figura del tipo norteamericano ideal. Y si tú se lo cuestionas, dices, no, por dentro tiene una visión más introspectiva o más de repente fatalista o se cuestiona a sí mismo, no él que se va a cuestionar, él está absolutamente seguro de su nacionalismo. Y por eso es que una película como esa va a ser súper delicada. Además que estaba súper fresco el tema. Porque, por ejemplo, hay una película que habla también de guerra y que igual, de alguna manera, un poco más lúdica, ensalza lo que es lo que son los buenos versus los malos, es Bastardos sin Gloria. Tal cual. Bastardos sin Gloria es una película muy divertida de ver, si lo quieres poner Me pregunta facha, de pues. esa manera, pero es una película bien facha también, ¿no? Pero Es decir, Tarantino es bien facho, pues. exacto, sino que Tarantino tiene una manera de empaquetar sus historias que hacen que uno le encuentre, Su producto. le encuentre, Ya tiene su firma, le encuentre pues. simpatía, pero Sí. básicamente, o sea, estos personajes que terminan Son, de todas maneras... son súper cuestionables, Claro. es decir, no son mejores que aquellos nazis a los cuales Claro. les da cacería, ¿no? Es decir, probablemente la gente se queda porque, repito, es muy divertido de ver, con ver Simpatizas. cómo reconstruye la historia Sí. para ver cómo se deshacen de Hitler, porque es bacán, pero
pero en sí los personajes que construye para eso no son necesariamente ejemplares. Los héroes. Una Claro. película que nos habíamos olvidado que también es de Méndez y de... ¿Cómo se llama el fotógrafo de 1917? Roger Dickens. Jarhead. Jarhead. Que es una gran película también. Es una película que se perdió mucho en el tiempo, yo Sí. me acuerdo. ¿Cuál? Pero, la dan de rato en rato en cable y me quedo a verla. ¿Cómo se llama? Jarhead. Jarhead. Yargel. Sí. Es una jerga al soldado americano, justo. ¿Y de qué Es es? con Jake Gyllenhaal. Segunda Guerra Es, Mundial también. No, el Golfo. Es la guerra del Golfo. ya. Pero luego ves todas las consecuencias de la guerra en estos soldados jóvenes, cómo ven, pierden a sus amigos, o sea, esto, y lo chévere es que ahí hicieron bastante cámara de mano. Ya. O sea, ahí Donner con Méndez en 9 se unieron y crearon... Sí, Dickens. Dickens, con Méndez. Dickens, sí. crearon esta cinematografía para filmar la película. Claro, es la primera vez que Dickens Se unen, y Méndez, la claro. primera vez que trabajan juntos es en Jarhead. en En Jarhead. eso. De ahí repiten en James Bond Ya, y en ahí Spectre, ya. trabajan en ¿Skyfall es de Dickens? Skyfall de Sam Méndez dirige Sí. y Dickens hace la fotografía. Claro. Ujú. Pues es bien chévere. Pues. Y- No, Skyfall es chévere pero no recuerdo. Donde no Sí, regresan claro, es en la Skyfall siguiente, es una de sí. las grandes de Sam Donde No, no, es una de regresa las es pajas en- es una de las pajas de Bond. ¿Cómo se llama la otra película de James Bond? ¿Cuál? La que ¿Spectre? en Spectre, que ya no está ya. No, Spectre No. Estaba haciendo Blade Runner. Él estaba haciendo Blade Runner. Ah, sí. ya, claro. Estaba haciendo Por Blade eso Runner. que muchos dicen que tiene ese bajón. No, claro, exactamente, ajá, y gana al contrario Blade Runner 2049. Claro, entonces sí, es cierto lo que dice Javier, es decir, lo que se pudo ver recientemente en 1917 bebe un poco de lo que se vio en su momento en Cierto. Jarhead. Oye, ya que estamos mencionando 1917, yo lo que recuerdo de las películas, la he visto hace poquito, es que la historia está básicamente diseñada para hacerte sentir incómodo y con miedo Sí, durante todo el trayecto, ¿no? Durante todo el tramo. sí, sí. Es que es súper simple la historia. Estos dos chicos tienen que llegar del punto A al punto B. Sí, exactamente. Nada más. No hay más. No hay más. La Entonces, secuencia de Y la tiene que ver que Claro. vivan. Y Sí, tienen no, que no, vivir, gente, tienen que vivir y llegar a hacer lo que el tienen que mensaje hacer. tiene que ser entregado. Claro, Así es. exactamente. Entonces es que la cosa es que tienen que pasar el lugar que es el No Man's Land, que es Tierra de nadie. la tierra de nadie, que está llena pues de muertos, De minas. minas, de mil cosas. Además, hay y tienen que cosas- subir todo eso con sus mosquetes, ¿no? Ya, hay una cosa que mucha gente no recuerda de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Es que la Primera Guerra Mundial, con todo lo mierda que fue la Segunda Guerra Mundial, la primera fue más inhumana. Sí, en la primera Sí. murió mucha más gente. No solamente La murió primera mucha más más gente, sino que además ahí estamos hablando es una guerra donde no había control de la guerra química. La gente, Sí. o sea, usaban gases para, o sea, los lados en conflicto usaban gases venenosos para Claro, que lo dañarse. usaban para las cosechas o para los pesticidas, lo usaban para Claro. los humanos. No, También- es que es ahí donde ya aparecen gases neurotóxicos. Claro, es también cuando se pasa de la guerra de caballos a la guerra con tanques. Y también a la guerra de trincheras. Así es. Ahí Que es también- algo que se ve mucho en la película. Sí, y las que es trincheras, ¿no? Exacto. realmente alucinante la forma en que ellos han hecho la producción de las trincheras. Es No, ¿sabes qué lo que cosa? da miedo también. Obvio. Falta. Lo que pasa es que mucha gente recuerda de la Primera Guerra Mundial y piensa en el milagro de Navidad, pues, ¿no? Ah, Piensa en que va a En salir Cap- Paul en Capi- McCartney en- cantando Mall of En Kintroy. Capitán América también empiezan. Bueno, Wonder Woman. No, en No, Wonder Woman, Capitán porque América- Capitán América es en la segunda. sí. Ah, Ya, Wolverine estuvo en la Primera Guerra Ah, Mundial. Ah, verdad. Ya, entonces el rollo ahí es, sí, es una guerra que se ve inhumana. Sí, es una terrible. Y se ve lo terrible de la guerra dentro de la película en 1917. Creo que ese es el Es objetivo, fuerte, porque claro. mostrarte una historia, como tú dices, muy sencilla, te permite que no tengas que estar concentrándote en demasiados detalles narrativos, o sea, de hilar y qué personaje hace qué, sino vas observando, el plano secuencia sirve para eso, y tú puedes notar ahí todo lo que tienes que pasar o todo lo que está dejando la guerra a su paso. Las casas abandonadas, la gente muerta, los soldados por todos lados, todo es un foco Los infeccioso. animales. Sí, Dios, Ajá, qué sí. bestia el foco Sí, infeccioso. el foco Eso que pensaba infeccioso. cada rato era qué foco infeccioso. Las ratas. La rata, cuando Sí. el pata está en la trinchera y la rata está comiéndose el cadáver al costado. Los cuervos que también se están comiendo. Ellos mismos que, ¿cómo haces? Si te hieres, ¿cómo haces para limpiar? No, Claro, ese ya. es el principio cuando se corta
Estás haciendo spoiler. No, bueno, es casi el Ve, ¿qué principio. spoiler? Se corta la mano. O sea, Se lo que corta la es que de repente mano. se corta la mano. Ya, De bueno, repente se corta la mano ¿Qué y spoiler? es como, bro, estás lleno de tierra y porquería y si ahorita se le infecta esta mano y luego la van a tener que amputar. Y- Bueno, yo la probablemente- voy a ver la próxima semana. Y probablemente lo que muchos vean como un defecto, a mí me parece una de las virtudes de la película. O sea, por ejemplo, Alejandra habla de que la historia trata de ser lo más sencilla posible. Y me parece que está bien, porque Sí. ¿para qué? No creo que hubiera necesidad de complicarla Exacto. o de meterle un discurso cuando precisamente ese tipo de cosas son las que terminan haciéndole daño a la mayoría de películas de guerras que intentan mostrarte Totalmente. la guerra. Es decir, te fuerzan diálogos que no vienen al caso, Exacto. fuerzan situaciones que en realidad te interesan poco, porque cuando ves ese tipo de películas no piensas en, bueno, qué será del hermano, del tío que se quedó en casa, Sí, sino no. piensas en lo que les puede pasar a los personajes que Solo está viendo. quiere sobrevivir, además, cuando estás Y en acá la trata de guerra. Sí. hacerlo. Hay una escena donde aparecen un par de personajes más, creo que son los únicos que aparecen después, en una iglesia que están escondidos y, Ah, y sí, que son ya. que son una mamá con su bebito. Son una mamá con su bebito. Una mujer con un bebé. Pero no spoilees, pues. Pero es que no te spoileo nada. O sea, no te spoileo nada. Es una relevante. película donde no pasa nada. Claro. No, Es el arca pero- rusa va a la guerra. Claro, o sea, no hay nada relevante que esté spoileando. Sale una mamá con Pero es su- que no hay relevante, Claro. pues la película es tan simple que cualquier cosa que Claro, veas exacto. en el Claro, Ajá. es que lo relevante de la película no es qué pasa, es cómo es que tú lo Exacto. sientes. Ajá. Exacto, y no, a lo que iba es que eran personajes, o sea, Estoy puede en parecer desacuerdo. puede parecer un respiro en la historia, pero por lo menos es un respiro de personaje esa es que su puedes visión. ver. No es un respiro de como Al puede ser flashback. el y flashback todo o a los eso. dos Sí, personajes sí. hablando de yo dejé a mi mamá y tienes No, la no, escena no. de la Es mamá. que también hay una cosa, es que muchas veces este tipo de cine tiene tentación de ser la romana de Moravia, ¿no? Sí, claro. Sí. Esa vaina de que cuando, no sé si los que no hayan leído La Romana, La Romana es la historia de una prostituta italiana y tú estás leyendo la historia y es absolutamente increíble, ¿ves? Porque es una prostituta que no terminó colegio, que no terminó primaria, que apenas sabe leer, que está hablando como si estuviese, como si la tipa pues tuviese un doctorado en filosofía. ¿No? Y se ocupa de los grandes, de los grandes temas de la vida, pero con una de una manera tan docta que tú dices, no, esto es imposible, ¿no? Sí. Ahí es que yo enlazo a 1917 con Dunkirk, que las dos tienen para mí ese fuerte, como decía Michael, hay gente que lo ha tomado más bien como un, no sé si defecto o una debilidad. resta, ajá, una debilidad de la película, pero no, al contrario, que es, tú no vas a encontrarte con de repente un capitán diciendo vamos a seguir hacia adelante, Sí, un esto siempre es por la Esparta, victoria. ¿no? Sí, Exacto. no hay nada de esas No, huevadas, al no. contrario, es acá la guerra es vamos a sobrevivir esto hasta el día siguiente y al día siguiente lo mismo y así constantemente. Estás bombardeado literalmente, no solo de realmente armas, sino también de un montón de sensaciones, emociones y en lugar de estar pensando en el gran discurso de tu vida, lo que quieres es mantener tu vida. Entonces no había necesidad de crear eso. Dunkirk tampoco lo hace. No estás viendo a No. los grandes mandos, estás viendo a chicos tratando de aguantar. Sobrevivir, sí, Exacto. claro. Y es por acaba eso que- igual. Y es por eso mismo que creo que en el caso, solo para cerrar un poquito en el mismo de 117, Ujú. por lo que creo que el final o la escena climática, por así decirlo, resulta tan poderosa, ¿no? Porque Sí. precisamente si no tuviera una mínima carga dramática la película, esa parte no sería tan emocionante, pues. Porque no solamente es ver que alguien consigue algo, sino que es la manera, el riesgo, Claro, es- es Ajá. la consecuencia de todo lo que ha vivido, El lo que ha journey, pasado, pues. ¿no? Exacto. El viaje. Exacto, es Claro, el viaje. es el viaje, sí. Es el No viaje. sé Una por qué- forma hermosamente no sé por qué me contada. recordó esa escena a la escena final. No tiene mucho que ver, pero la escena final, a la escena final de War Horse, de Spielberg. Ya. Bueno, Primera Guerra Mundial también creo, ¿no? Sí, Primera Sí. Guerra Mundial. Ah, la de los caballos. Claro. Ay, qué horrible esa película. ¿Cómo pudiste verla? No entiendo. Porque me engañaron. Es caballo de guerra, ¿qué crees que iba a pasar? Lo que pasa es que yo leí esa novela en el colegio. Ya. Y en el colegio la novela, yo pensé, ese Spielberg no va a ser tan mierda. Y luego Oye, Spielberg tiene sus películas que te hacen. Sí, pero, pensé, no, pero mierda. eran animalitos. No pensé que Spielberg iba a ser tan mierda con animalitos. Pero es caballos de. Pero la Se va a primera acabar de guerra guerra, ¿qué mundial crees que murió? destruyeron Bueno, todos los ya, caballos Que se de vayan Europa. juntos y Sí, tengan sí, hijitos. Sí, bueno, el rollo es que tenía un final similar, ¿no? O sea, al final todo sirve para algo, aunque
que la persona haya cambiado horriblemente, la guerra lo haya pervertido de miles de maneras, te haya destruido por dentro, al final termina, pues, ¿no? Es algo que también pasa en Dunkerque, ¿no? O Sí. sea, tiene a los personajes volviendo a casa y sin cumplir ninguna misión, porque en realidad son La misión son era ¿Héroe de derrotados. qué? O sea, ¿Cuál- la héroe de misión qué era cosa? sobrevivir. Héroe de haber sobrevivido. Sí, y claro. literalmente se lo dicen. Y ahí es que sí se da el momento propicio para poder soltar este tipo de grandes reflexiones, que es con la lectura del discurso de Churchill, porque era pertinente. En lugar de plantarte a un personaje por ahí que te diga luchaste, aguantaste. No, Y está perfecto. Es más, el personaje del piloto, el personaje de Ajá. Tom Hardy. Tom Hardy es capturado. Claro. Ujú. Tú no sabes qué pasa con él. Ahí lo deben de haber torturado y matado. Deben haberlo Los- torturado y los- matado. Los mandaban a campos de concentración. Sí. también. Adiós, Tom Hardy. Y No, él es Tom Hardy. ¿cómo se llama? Imposible. Y él quema. Yo no entiendo por qué quema el Spitfire. Ah, ¿por qué qué? ¿Por qué quema el avión? Sí, ¿por qué lo quema? Ah, Porque lo que se ve pasa es que- locazo en no, la pantalla. No, porque Para que no se lo choreen. pues. claro, para que no choreen la tecnología, porque el Pero Spitfire... si los alemanes estaban mejor, No, tenían no, más no, armas. No, tienes que deshacer. No, los Spitfires eran Los mejores Spitfires aviones eran que- mejores aviones Sí, que los alemanes. sí. Y tenían todos Mucho los pilotos mejores. les dieron la misión de que si los derribaban y sobrevivían, tenían que destruir ¿El avión? No, el- además Sí. yo me imagino... más que todo la parte eléctrica, es donde estaba bastante. Pero bastante- Eran además- mucho más rápidos, Sí. eran mucho más rápidos que los aviones alemanes. No, y además, quiero que más allá del tema de la tecnología, imagino, porque eso es lo que yo entendí, yo no lo vi tanto por el tema de la tecnología, sino por el tema del trofeo de guerra, ¿no? También, Es decir, pero... por algo querían hundir el Huáscar, ¿no? Era para que no lo Sí, agarren, también, para pero- que no lo agarren los chilenos. Pero Sí, los... yo Pronto el sentía programa que de era- la guerra con Chile. Sí, en el primer momento también me pareció que era un poco más como este es mi avión, nadie se va a quedar con este avión. Pero Sí, no, no pero- solo... Algo que es el por cuestión enemigo de- puede exhibir, o sea, Claro, pero yo lo vi por ahí. es cuestión de tecnología, porque Él se muere sí eran- con ese avión. sí eran mucho mejores y ¿En qué? porque también los británicos lo que hacían era de que cuando derribaban a los aviones alemanes se lo quedaban para ver las comunicaciones que tenían entre ellos y sus secretos de comunicación. No, Entonces Nancy, los estás Spitfires escuchando tenían esto. lo mismo, por temas de comunicación y secretismo. Ahora, ¿en qué año fue Dunkirk? Duncan fue en el 42, Ah, ok, ok, 41, 42. Ah, ok, entonces está bien. Lo Sí. que pasa es que los alemanes desarrollaron los Messerschmitt, los caza Messerschmitt a reacción, Sí. que eran muchísimo más veloces que los en los Spitfire. 50, creo. No, eso fue creo que ya en el 43. Ya, Ah, ya luego ya en la parte final de la guerra, cuando ya Alemania había perdido, ya Claro. por fin terminan de sacar, ¿ah? Hacen el avión richucha, pero recién al final, Exactamente. Hacen el superavión que si lo tenían un año, la historia es esta. Si lo tenían un La año gente antes- la gente de Messerschmitt diseñó el mejor avión a reacción, bombardero a reacción, pero Hitler dijo, no, yo quiero que sean casas. Y Sí, tuvieron es que que regresar a la eres- mesa de diseño y se demoraron un año más. Es que Hitler es por su ego, pero por eso nomás. Sí, por eso su quieren en ego Rusia colosal. también. Y al final se quieren- mató igual que el Sí. Ego colosal. Sí, al final se Así mató. son los Ya- egos Ya colosales. para ir cerrando, el otro día estaba andando en cable y vi de nuevo Operación Overlord. Ah, su Overlord. madre. Ya, ese es un videojuego. ¿Ah? Ya, esa Sí. película sí tiene Lo que Esa pinta de pasa vaina es- videojuego. debió ser Wolfenstein, alucina. Lo que pasa es que yo sí siempre he pensado que, y bueno, y va a ir ocurriendo, ¿no? Que las películas de videojuegos modernos, las películas de guerra modernas, la gente las va a ver como un videojuego por la gran proliferación de juegos Exacto, de juegos de es, guerra. es ¿no? al revés al final, ¿no? Exactamente. Porque las películas de guerra, ahorita, los juegos de guerra, perdón, ahorita están pensados más como una película. Mm. Sí. Es más, cada día son más fáciles. Sí. Sí, Bueno, depende. cada vez son más Este, fáciles, ¿no? Sí, Justo, cada día los chibolos son más mancos. justo también fuera del micro estaba hablando con Michael de dónde nace de Sam Mendes la idea de cómo filmar 1917 y es viendo a sus hijos jugar Red Redemption 2. El juego Rockstar de vaqueros. sí, yo lo he ya, jugado. lo que pasa es que Rockstar es una de las pocas desarrolladoras que te saca casi un juego por generación de consola, de verdad. Y ellos manejan bastante el tema de sus cámaras, que es donde, por años es donde más se queja el gamer, la persona que juega videojuegos. Pero en cambio en Red Redemption las cámaras que te ofrece el juego son alucinantes. Ya. Y de ahí nace la idea de cómo...
O sea, él tenía la idea de la película, pero la idea del manejo de cámaras nace de viendo a sus chibolos jugar Bueno, Red Redemption en PlayStation sí, 4. pues, yo he jugado Red Redemption y es un juego, no solamente es un buen juego, es un juego que se ve bien. Es más, hasta les han dicho, oye, pegaste la película. Sí, claro. Bueno, Tiene para película ese juego. nunca he jugado. No, es paja, es un western, es un Sí, western súper bien Sí, hecho. hemos hablado de eso en otro programa. En el programa de videojuegos. Pelado gamer. Parece. Sí, no es el ¿Alguna- Pelado Gamer, y el Pelado Gamer no ha alcanzado a mandar su audio. No hay noticias de videojuegos. No hay noticias, así que les daré la única noticia de videojuego que va a haber. Espérate. Bueno, ¿estás ¿Cuál? buscando noticias de videojuegos? Sí, estoy buscando noticias de videojuego que decirles. PlayStation 5. Pucha, no. No hay. Ya se vienen las ofertas de Steam. Ya empezaron ya por el año Ah, qué chino. bien. Siempre hay ofertas de Steam. Por todo. Por todo. Por cualquier época del año, Steam tiene una manera de, ¿cómo se llama?, de buscar cómo asaltarte miserablemente. Siempre terminas cayendo. Sí. Y hoy día Valve también lanzó el documental de True Sight, que es un documental que hacen solo de los dos equipos que llegan a la final de The International, ¿Ya? que el año pasado fue Team Liquid y OG. Y lo chévere es que es todo como un detrás de cámaras porque siguen los equipos, o sea, en el último juego, pero aparte tienen audios dentro de las cabinas que recién la gente escucha en este documental. O sea, escucha lo que hablan los jugadores, qué están hablando durante el juego, si es que se burlan del adversario o qué van a decir. Y es muy, muy Dicen, interesante. Bueno, el año pasado ganó y se llevó $15 millones. Dicen, vamos a votar por Free Pop. Bueno, gracias a todos ustedes por llegar hasta acá. Gracias, chicos, por venir. Nos estamos viendo la próxima semana. Chao, chao. Chau.